Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día, saludo a todos. Dani, yo no sé qué pasa, Y vos me saludas así, yo vamos a empezar el programa. Vos pusiste el tono y yo para bien, desentonarte, seguir la corriente del ritmo. Siguiendo la onda, hermano, muy bien. Señor Chan, muy buenas tardes, buen día. Buen día, Bruno. Mira, si es que ¿será que algún día Chum va a tener una reacción así? No sé, le digo, no sé, Dani, saqué la lotería, me gané $50 millones. Pues se basta. Anoche, por ejemplo, en el libro de gol. Sí, ese pegó, ¿eh? Eso estuvo bueno. pero siempre así. Pero era un basta, así como decirle, basta la dictadura. O basta la mala racha que tenemos. Basta la mala racha. Federico Arias, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy buen día para todos. Federico Arias, vamos a arrancar vamos a meternos de lleno ya a lo que va a ser el partido contra la selección de Bolivia. Con la otra selección mediocre, ¿verdad? La pucha, ¿cómo pegó este tema de la... O sea, digo pegó en el sentido de que... Ahorita, la placa para la gente de la TV. No, ponerlo al aire para que la gente entienda. Hay un periodista boliviano que se llama Juan Pastén y nos trata de mediocres, que somos una selección mediocre. Y yo, la verdad que lo primero que quiero decir es que me parece una falta de respeto a nuestra historia, a lo que somos nosotros como selección. Nosotros hemos ido a mundiales de manera consecutiva, desde el 98 hasta el 2010. ¿Y qué ellos tienen? Un mundial del 94. Y respetamos eso. Pero que salgan a decir lo que dijo este señor, está bien, estamos en un mal momento, pero ellos no son superiores a nosotros. Yo me callaría si es que viene un brasileño, un argentino en estos momentos a decirme, y ni aún así me callaría. Ponerlo al aire a este señor de Dios, que para mí realmente ya se le fue. Pero vos sabés que hablando con Pablo Caballero ayer, Pablo Caballero estuvo en el Strongest. Llamar a la gente que estuvo en el Strongest, llamarle a Florentín, llamarle otra vez a Pablito Caballero, porque el tema a enfocar a partir de ahora es la altura, y quiero hablar con Roberto Candado Pérez, hijo. Ustedes sabían que él está en Bolivia hace muchísimo tiempo trabajando, y él me dice que la logística, me comentó algo muy interesante, que yo no sé si le va a servir ya a esta altura a la selección paraguaya, porque Paraguay ya tomó una decisión. Paraguay se va a ir a Santa Cruz, ¿verdad? Claro. Y vos sabés que me dijo él que lo mejor es irse a Cochabamba. Y ahí nos va a explicar por qué, porque realmente tiene muchísimo sentido lo que nos va a explicar. Pero ponerle a este señor periodista, y vos sabés que me dijeron que es muy seguido su programa. Me dijo Pablo Caballero, si no lo encontramos, buscar el archivo, por favor, Verita. ¿Lo de Florentín? No, Pastén, este periodista, es un periodista muy polémico, dice. Una vez le trató mal ya a Florentín, claro, ya se tomó con Farías, se toma con mucha gente. Ponelo a Pastén al aire, por favor. A ver. Mire usted los números, porque tenemos que ganarle a Paraguay, porque es obligación ganarle a estos mediocres, Sí. Solo han ganado 2 partidos y le han ganado a Venezuela, el más malo, que Bolivia también le ganó. Le han ganado a Venezuela aquí y allá. Sí, en Asunción y en Caracas, Juan. Sí. Tienen 6 empates. Una empataron con Bolivia en el Defensores del Chaco. Y el otro, empataron con Argentina y así 6 empates. Ya ha perdido 3 veces. 36.3% de efectividad. Al técnico Berizzo ya le están reclamando que son muchos jugadores de Cerro Porteño los que pone. Entonces le están pidiendo ya que se vaya.
Bueno, ahí hay una falsedad, por ejemplo. ¿De dónde sacó él que a Berizzo se le reclama lo de Cerro Porteño ni nada? A Berizzo se le reclama otras cosas, nunca se le reclamó jugadores de Cerro Porteño. ¿De dónde sacó él eso? No, un invento. O sea, ahí ya está mal informado. O sea, su primer fundamento ya fue malo. O sea, sí, no. Pudo Claro. haber hecho un montón de cosas más, pero decir eso no. Pero, perdón, a mí me... Es como que dice a mí sin decir. Me ofende realmente, a mí me ofende. Sinceramente les digo, yo no sé ustedes cómo toman. Pablo Escobar, gusto saludarte, Pablito, ¿cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes. Un saludo para vos, para Dani, para Ariel, para Federico, ahí un gran abrazo. Bueno, Pablo, contanos por favor el tema. Vos sos asistente, ¿por qué, dijo Pablo? Vos estás como asistente con Faría en estos momentos en la selección de Bolivia, hermano. Yo escucho tu nombre y tiemblo cuando es La Paz. Yo me acuerdo de hoy y no sé, ya me preocupo, hermano querido. Bruno, sí, yo soy asistente de César, asistente principal de César, y a la vez estoy a cargo de la sub-20, de las menores, si bien se suspendieron infelizmente todo el calendario de menores, pero intentando un poco aquí, de la función que cumplo, estructurar. Aquí tenemos muchos problemas de competición en las divisiones menores, entonces ahora aportando en eso también, pero asistente de César, sí. Ajá. Bueno, y contanos un poco cómo llega la selección de Bolivia, Pablo, porque según lo que nos decía uno de los colegas, un rompecabezas, y sí, efectivamente estamos viendo que ya tienen 3 bajas confirmadas, ¿verdad? Sí, así es, tenemos 3 bajas confirmadas, una por expulsión, otra por lesión y otra por suspensión. Y nada, bien. Tenemos gente también que retorna. Ahora teníamos un par de chicos aislados ya, que cumplieron más de 10 días, ya con resultados negativos, que se van a incorporar. Después Quintero, que sufrió también una molestia después del partido con Ecuador, está retornando. O sea, también tenemos algunos retornos y gente para suplir esos espacios que evidentemente son jugadores importantes, pero también estaba previsto dentro de la convocatoria que pueda suceder, porque el lesionado Luis Aquín y Adrián Cusino, el otro central, tenían ya tarjeta amarilla también, así que sabíamos que estábamos expuestos y César previó eso en la convocatoria, así que después de un resultado como el que se dio de ganar ante Perú, que es una buena selección, con un hombre menos, los ánimos son buenos, pero en absoluto más que eso, ¿no? Un triunfo y con ganas de acomodarnos mejor. Ustedes están entusiasmados. Bolivia, te pregunto, Bolivia está como que revivieron después de la victoria frente a la selección peruana. ¿Están entusiasmados? ¿Creen, sueñan con una posibilidad de clasificar al Mundial, Pablo? A ver, Bruno, creo que hay que separar las situaciones, ¿no? Los análisis más fríos, que son los nuestros, después lo que pueda generar un triunfo. Los triunfos generan evidentemente expectativa, felicidad, alegría y más cuando es país. Creo que lo mismo pasa en todos los países, no solamente acá. Entonces evidentemente el país está contento, ¿no? De mejor ánimo y mejor. Nosotros venimos de muchos resultados adversos, mucha frustración, que tiene que ver con muchas situaciones que a la hora de jugar un partido no se analizan, son muchísimas. Entonces nosotros sí tenemos la cabeza muy fría, es un triunfo, tenemos 9 puntos, si ganamos podemos alcanzar a Paraguay, y vamos así, partido a partido, no vemos más que eso, Bruno. Nuestra situación es totalmente distinta y lo que apuntamos es eso, ir partido a partido, y que si conseguimos el triunfo el jueves, evidentemente podemos escalar un poquito de acuerdo a otras situaciones, pero tampoco eso nos tiene que marear. O sea, intentamos de que ningún triunfo te tape la realidad, porque esa es la situación hoy y somos conscientes que aquí hay que seguir a largo plazo en este país, pero evidentemente no podemos renunciar a jugar el partido, a intentar ganar y que genere expectativas. No se puede renunciar y que los jugadores no entiendan así tampoco.
¿Quiénes van a jugar en reemplazo de estos jugadores o todavía no tienen? Porque me decían también los colegas bolivianos que van a recurrir netamente a los paseños, ¿verdad? Jugadores de La Paz, que conocen lo que es la altura. Sí, mira, nosotros jugamos el domingo, bueno, igual que todos. Ayer fue una tarea un poco más de recuperación, ¿verdad? Regenerativa, y los que no han participado con un trabajo un poco más intenso, con un poco más de carga, pero todavía César no ha delineado nada. Seguramente esta tarde empezará a trabajarlo. Seguramente ya tiene la idea, más o menos la idea está, pero todavía nada definido. Y generalmente como estrategia se utiliza, bueno, de hecho contra Ecuador 7 jugadores que quedaron en La Paz han jugado, después contra Perú, o sea, contra Ecuador no participaron y quedaron aquí en La Paz esperando el siguiente partido. Entonces generalmente sí se acuda a la gente que compite en La Paz y que esté más habituada también. Entonces es una gran probabilidad esa, ¿no? Que se recurra a la gente acostumbrada a jugar aquí en La Paz. Pablo, ¿hace cuántos años que estás en Bolivia? Y yo llegué a Bolivia, Bruno, en 2004, o sea, hace 17 años. Después tuve ida y venida, ¿no? Estuve 3 años en Brasil, en Paraguay estuve 1 año jugando, que fue cuando fui a Cerro, después volví para dirigir Sol de América, otra vez estuve 8 meses, y bueno, y ahora otra vez por aquí, yendo y viniendo, ¿no? Tú sabes que ahí Villa Cerro Corral, Lambaré, siempre estamos visitando, cada vacaciones. Siempre está por ahí, bueno, está vecino. Vos sabés que, claro, yo recuerdo, ustedes, Dani, Federico, Ariel, no sé si recuerdan, fue una de las novelas más largas de la historia del fútbol paraguayo, Pablo Escobar y su venida de Cerro. El Pollo Escobar, el famoso Pollo, que no venía, que venía. Me acuerdo que Petengil era el presidente de Cerro hasta que se dio tu venida a Cerro Porteño. Sí. ¿Te acordás lo que fue eso, Pablo? Aclarar, Bruno, que yo no tengo nada. Mira, yo fui el que más sufrí, yo no tenía nada. Vos no tenías la culpa, pero la novela era la cuestión de negociación. No. Que terminó perjudicándome bastante a mí. ¿En serio, Pablo? Perjudicándome bastante a mí después durante el año, Bruno. Sí, porque se creó ahí una novela, como va a decir, una carga después encima mío, que yo quería hacer, no te digo uno más, pero quería llegar teniendo la posibilidad de mostrarme de muchas situaciones, pero después eso generó una carga, una expectativa, una carga que terminó jugando todo. Pero estoy infinitamente agradecido al presidente de Petengil, que me dio esa posibilidad. Pude ser campeón en mi país, Bruno, eso no tiene precio, en el país donde nací. Porque ahora estoy en Bolivia y también es mi país, paradójicamente, porque realmente aquí, pucha, me dan todo, me dan de comer, hermano. Entonces hay que ser agradecido, yo lo soy. Y después, agradecido, pude ser campeón de mi país, campeón invicto en aquel equipo del 96, del 2006, campeón invicto con Cerro, y nada, y después me volví, me buscaban otra vez acá y me volví. Pero sí, me jugó en contra de esa novela que voy a recordar. Sí. Bueno, recordar cosas así. Sí, sin dudas. Te saluda Dani Chun, Pablo. Pablo, ¿cómo va a estar el tiempo el jueves? Porque uno sabe que sí, la altura es complicada y mucho más complicada cuando todavía hay sol, ¿verdad? Sí, aquí estamos, bueno, ahora mismo estamos totalmente abiertos, el sol está fuerte realmente, y es lo que marca el pronóstico en estos días. Generalmente La Paz es así, tiene una época de lluvia, pero después casi todo el año es con el sol, el cielo celeste, el sol fuerte, y bueno, en teoría el jueves a las 16 horas de acá, a las 17 de ahí, estaría de la misma manera, ¿no? Así que, pero bueno, tenemos que puedan jugar un buen fútbol los jugadores y que eso permita a Bolivia ganar. Para mí son choques de sensaciones, de emociones, pero bueno, lo tomo de manera profesional. Mencionaste el desafío para ustedes, porque es cierto, más allá que estamos dentro de la Conmebol y cuando a nosotros nos toca enfrentarnos a Brasil, Argentina, desde la infraestructura le decimos que ellos están en otro nivel. Me imagino que ustedes sienten eso cuando se enfrentan a otras selecciones, incluyendo
la de Paraguay, porque dentro de todo acá tenemos un centro de alto rendimiento, tienen de punta a punta un trato preferencial, y uno cada vez que mira cómo se preparan las selecciones bolivianas, con todo respeto, da la sensación de que había a veces una especie de semi-amateurismo en lo que es la infraestructura, canchas, y supongo que ese es otro desafío de ustedes como cuerpo técnico, más allá de lo netamente deportivo. Pablo, se cortó la comunicación. Bueno, está bien. A ver, vamos a retomar contacto con Pablito si se puede. ¿Ustedes se acuerdan que hizo un partidazo él? Le había marcado 2 de los 3 goles, o los 3 los marcó. Los 3. La última o la penúltima. La penúltima vez, ¿verdad? Contra Chiqui Arce, la de Arce. Sí. La de Brasil, sí. La penúltima. La penúltima. La del 2012, la que terminó. ¿Qué yo, no? El famoso partido donde se invirtió tiempo, se paralizó el campeonato. Sí. Chiqui termina, uno recuerda, coloca a Eric Ramos, por ejemplo, como volante central, y fue tan grande la actuación, pero también la importancia que tiene. Por eso le preguntaba eso. El técnico Quintero le gana a Paraguay y después renuncia. O sea, porque ellos están en otra. O sea, ellos juegan otro torneo. Es lo mismo que vos le digas a un atleta de nuestro país, tiene que ganar la medalla. Yo estoy en otra. Entonces, Bolivia está en eso. Para dimensionar, sí, la altura pesa. Ahora, por ejemplo, ¿sabes que Dani estaba diciendo justamente, este periodista Pastén, que estaba diciendo, ¿será que el técnico de Bolivia, ahora Farías, va a superar el récord de puntos de Francia 98? Y más o menos eso es lo que quieren superar, o sea, es lo que dice Dani, ¿verdad? Porque vos a un atleta que se va a los Juegos Olímpicos, lo que ellos siempre te dicen, no, yo voy para mejorar mi marca, mejorar el récord sudamericano o nacional, ¿verdad? Está Pablito de nuevo, muchachos. Pero más o menos esa es la situación, ¿verdad? Pero igual, son 3 puntos para nosotros, son claves. Para nosotros son de vida o muerte. Esa eliminatoria volvió a Cagorta después. ¿Cómo? A Cagorta volvió para esa eliminatoria. Me acuerdo que acá el equipo de Víctor Genes le ganan por goleada a Bolivia de Escagorta. Que Escagorta se enoja porque 4-0. no le pasaron el himno, le pasaron otra música. Sí. Me acuerdo. El Está biotono. Pablo, Dani. Pablo, se había cortado, no sé si llegaste a escuchar la consulta y te decía... Bueno, perdón, se cortó. Solo escuché la partida, algo de Brasil, cuando Paraguay se enfrenta a Brasil, algo así de la infraestructura. Claro, no, lo que te decía, viste cuando nosotros jugamos contra Brasil o cuando nos vamos a Brasil y vemos la infraestructura que tienen allí en la CBF o en Gran Yacumarí o en los clubes, y decimos, sí, no, esto está en otro nivel. Yo creo que, porque las veces que uno fue de cobertura o ve los materiales, Bolivia me imagino que se siente así cuando se enfrenta a otras selecciones, incluyendo la de Paraguay. Acá dentro de todo tenemos un centro de alto rendimiento, los jugadores tienen un trato importante, y yo me imagino que el desafío para ustedes ahí en el cuerpo técnico y buscando el mejoramiento más allá de los 3 puntos del jueves es tratar de que se aproximen a cierto profesionalismo ahí en Bolivia. Dani, es así. Es difícil decirlo públicamente porque puede molestar, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros, en tema de infraestructura, cuando digo nosotros, digo Bolivia, evidentemente tenemos muchísimas carencias. Y es justamente una de las cosas que, particularmente yo, por supuesto, César está abocado a los selecciones mayores, es más complicado, pero yo particularmente, y estando tanto tiempo acá, ya he presentado un par de proyectos y estamos intentando con este nuevo presidente, y hay muy buena predisposición, y esa es la realidad, encontrar infraestructura. Nosotros no tenemos un centro de alto rendimiento, o sea, la selección a la hora de entrenar se encuentra con muchos problemas porque tiene que acudir a campos que no son de la Federación Boliviana, ¿no? O el Hernando Siles, o los clubes de La Paz, o en Santa Cruz del Tahuiche Aguilera, el estadio. Entonces así va pasando. Entonces
es un gran desafío eso, y a mí en esta nueva etapa, que además que soy entrenador y estoy ahí cerca, estoy intentando incorporar eso, no ser parte de proponer infraestructura, que esa infraestructura permita mejores competencias, que las divisiones menores tengan competencias realmente fuertes, y creo que es lo único que puede llevar que a largo plazo mejore. También Bolivia tiene el problema de que no hay departamentos, es más grande, a diferencia de Paraguay y de Uruguay, por ahí son mucho más centralizados, ¿no? Entonces, tiene todas esas situaciones que ojalá que creo que es lo que va a apuntar a que Bolivia pueda poder competir de mejor manera a nivel sudamericano. Pablo, acá está generando mucha repercusión unas declaraciones de este tal Juan Pastén, periodista boliviano, que bueno, trató de calificó de mediocre a la selección paraguaya. Preguntarte, ya que conoces el medio, ¿cómo habría que tomar esto? ¿Qué perfil tiene este señor? Si puedes contarnos la medida en que podés. A ver, bueno, gracias por preguntar, porque yo vi cómo lo sigo, y esas situaciones, hasta mi papá no tiene que ir, vamos, claro, acá no sé, un señor con pastel, me dice mi papá, que es el fanático de ustedes. Y, a ver, primero y principal, que dejar en claro que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con lo que opina o dice el señor. Él es un periodista aquí de La Paz, que, bueno, si se ponen a investigar todo lo que habla también del profesor de Farías y su cuerpo técnico, es terrible, así que no si se sienten tocados, ni se imaginan acá lo que pasa con nosotros, digamos, justamente del mismo periodismo. Pero aclarar eso, él es un periodista que tiene aquí un programa, creo, pero no es más que eso. No me puedo hacer cargo, no nos hacemos cargo en absoluto de lo que él opina y diga, porque además nosotros somos conscientes de que nosotros tampoco estamos para regalar nada, por las dudas, ¿no? Dejar bien en claro eso. Aquí es todo lo contrario, nosotros estamos remando contra la corriente, intentando crecer y mejorar día a día, y lo que este señor o quien sea opine de distinta manera, con una falta de respeto, no tiene nada que ver, no es acorde a nuestra forma, a nuestra manera de pensar, y mucho menos los jugadores, totalmente independientes. Como a veces también yo escucho en Paraguay miles de cosas para este lado, y que tampoco se debería hacer cargo gente que no dice, ¿no? Entonces, creo que es parte de por ahí un show mediático más que otra cosa, que en el cual nosotros realmente no tenemos nada que ver, y dejar en claro el mayor de los respetos para todo, ¿no? Claro, porque vos sabés que yo levanté en mis redes y es impresionante que estoy viendo casi 50.000 reproducciones ya. Lo que él dijo, la verdad que a mí me ofendió mucho, porque nos trató de mediocre. Dijo que somos una selección mediocre, que Paraguay, o sea que Bolivia les tiene que ganar a Paraguay. Y eso un poco, bueno, muchos dicen tiene razón en compañía, porque acá está muy caliente también el ambiente, Pablo, pero vos sabés que hay formas y formas, ¿verdad? Yo sinceramente yo creo que Paraguay se merece respeto, ¿verdad? Yo me callaría si un periodista argentino y brasileño, ni aún porque Paraguay tiene su historia sin duda, pero Bolivia, o sea, Bolivia, oye, vos mirás la eliminatoria, está por debajo nuestro. Lo que pasa es que viene insuflado de un triunfo, pero eso no le habilita a un periodista a decir que Paraguay es una selección mediocre, ¿verdad? Es muy fuerte lo que él dijo. Pero acompaña lo que vos decís, estoy de acuerdo. Y siento que me decía a mí como si fuera que yo pienso, digo eso, y estoy totalmente, te vuelvo a repetir, lo que más tengo en mi vida es ser respetuoso de todo, y te soy muy sincero, a veces escucho cada cosa también que dicen para este lado, que a mí me toca también defender desde lo deportivo y lo profesional, que voy a decir, pero ¿por qué tiene que hablar así? O sea, creo que en todos los lugares, en todos los ámbitos hay gente que, bueno, que opina cosas que no son acordes y nada, yo no me hago en absoluto, y vuelvo a repetir lo que dije antes de que vos me digas esto, totalmente de acuerdo, y no es en absoluto en marca en lo que la mayoría de las personas que estamos acá creen. No me hago cargo en absoluto, tenés razón, no tengo por qué aclarar nada yo, más que decirte que tenés de acuerdo, y que creo que dentro del marco del respeto siempre, particularmente yo me muevo, y no, estoy de acuerdo. Te vuelvo a repetir, si vos escuchas todo lo que dice de nosotros, la misma persona,
me diría, escucha, la verdad, no abrazaríamos más o menos. Entonces, por eso que no, la verdad que yo... O sea que a ustedes les pega duro y parejo. Pero yo te invito a que, pero no te lo voy a decir, yo te invito a que entre a ese mismo lugar donde está reproducido todo lo que dice de este cuerpo técnico, encabezado por César Farías. O sea, es parte, es más parte de un show, y porque sabe que eso le vende acá. Y bueno, eso, nosotros no, te vuelvo a repetir, no tenemos nada que ver con eso. Muy por el contrario, el respeto y la ubicación de la situación que acaba de decir, de que cada uno tiene su historia, su situación, su momento, y mira, si nosotros vamos a empezar, no tenemos de qué agarrarnos para hablar de nadie, al contrario, estamos muy preocupados y metidos con nuestros problemas y tratar de crecer y de solucionarlos. No, en absoluto me voy a hacer cargo de algo que no tiene que ver con nuestra forma y con lo respetuoso que somos, y ni hablar yo, que tengo dividido todo el corazón en la situación, por favor, al contrario, muy por el contrario, yo lo respeto, y creo que a veces escucho contra la selección cosas que, paraguayas me refiero, que digo, escucha, me parece que ya está injusto, pero bueno, esa es opinión mía, yo puedo opinar, no significa que tenga que tener validez para nadie. Así que no, por favor, yo me separo totalmente de esa situación, y vuelvo a repetir, yo el mayor respeto para todos. Yo estoy haciendo mi trabajo profesional, y que no me mezclen en algo, porque pareciera que me están reclamando a mí algo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Pablo, te agradezco muchísimo, un abrazo. Nunca, eso sí, qué bárbaro. El mejor partido de Pollo jugar contra Paraguay, hermano. 3 goles, qué bárbaro. Yo me fui a transmitir y volaba, viejo, volaba, qué bárbaro. Gracias, Pollo. Abrazo, buenas tardes, bendiciones, éxito siempre. Gracias, Pablo, igual. Cariño grande para Pablo jugar. Un tipazo el Pollo, Mira que muy buena gente. Lo quieren muchísimo en Bolivia. Fue ídolo del Strongest durante muchísimo tiempo. El jugador mejor pago del fútbol boliviano durante años. Hoy es asistente de Farías, así que entonces se despega. Por lo visto que es muy polémico este señor. Este es un showman por lo visto. Sus antecedentes, hasta preso ya se fue por crítica. Sí, al presidente de la Federación Boliviana. ¿Le mandó preso? Y creo que le denunciaron, y la policía fue de la fácil, lo agarró, lo llevó preso. Vos tenés otro colega que le preguntaste sobre Pastén que... Se llama Ramiro Camacho de Deporte Total. Estábamos intercambiando informaciones, y también me aclaró que no es la postura ni el sentir de la prensa boliviana, ni mucho menos la afición boliviana respecto a los dichos de este señor. Pero era una charla en privado, y le pedí permiso si podíamos utilizar el audio, y me dijo que sí, sin problema. ¿Qué es lo que tanto escándalo arman ustedes si el sepulturero Ariel ya se declaró boliviano también, dijo? ¿En qué momento? Vos tenés eso una... ya fue hace para Brasil 2000... Bueno, es que dijiste que sos boliviano. No, yo eso hice un comparativo de que yo ahora, en ese momento, por ese momento que me entendía el sentimiento de los bolivianos, como que me sentía por la marcha de la selección nacional. Ellos siempre perdían y no iban nunca a la Copa del Mundo. Salvo el 94, ¿verdad? Es el Enrique Vargas Peña de Bolivia, dice acá uno. Bruno, este periodista es chileno de nacimiento, dice. Bruno, tiene razón lo que dice, no sé por qué tanto escándalo, dice otro. Asuman como periodistas una postura. Paraguay hoy tiene una selección mediocre. Basta ya, dice. Otro dice, una falta de respeto de Bolivia está peor que nosotros, por favor, dice. Walter Rabinovich también confirma que es chileno y que primero estuvo en Santa Cruz. Bueno, ponelo de Pastén y después lo que dice el otro colega boliviano, por favor. Mire usted los números, porque tenemos que ganarle a Paraguay, porque es obligación ganarle a estos mediocres, Sí. Solo han ganado 2 partidos y le han ganado a Venezuela, el más malo, que Bolivia también le ganó. Le han ganado a Venezuela aquí y allá. Sí, en Asunción y en Caracas, Juan. Sí. Tienen 6 empates. Una empataron con Bolivia en el Defensores del Chaco.
Y el otro, bueno, empataron con la Argentina y así 6 empates. Ya perdió 3 veces. 36.3% de efectividad. Al técnico Berizzo ya le están reclamando que son muchos jugadores de Cerro Porteño los que pone. Entonces le están pidiendo ya que se vaya. Bueno, ¿y qué dice el otro colega boliviano? Vamos a escuchar un poquitito. Se llama, dijiste... Ramiro Camacho, de Deporte Total. A ver. Perdón, mi nombre es Ramiro, querido hermano Ariel. A ver, Pastén no representa, hermano, el pensamiento del periodismo boliviano, es decir, eso que los haya tratado de mediocres, que lo haya tirado al técnico, de ninguna manera representa el sentir del periodismo boliviano. Y si en algún momento tocaras, sería bueno que relieves esta situación. Nosotros tenemos mucho respeto por el equipo paraguayo, es más, tenemos respeto por el técnico, el señor Berizzo, tenemos muchos jugadores, en el caso que han venido del fútbol paraguayo y se han naturalizado bolivianos, como Eligio Martínez, si tú quieres le podrías hacer una nota a él. Él ha integrado hasta la selección boliviana de fútbol, ahí está el Pablo Escobar, tantos jugadores que han venido a Bolivia, entonces por lo tanto no hay esos conceptos que maneja Pastén. Es un medio loquito y entonces evidentemente a veces se le zafa la cadena y esa es la situación que se plantea con él. Poneme un poco otra vez. Se le va la cadena, se le suelta. Se le zafa la cadena, dice. Es medio loquito. Integrado hasta la selección boliviana de fútbol, ahí está el Pablo Escobar, tantos jugadores que han venido a Bolivia, entonces por lo tanto no hay esos conceptos que maneja Pastén. Es un medio loquito y entonces evidentemente a veces se le zafa la cadena y esa es la situación que se plantea con él. Pero es más, dice de entrada, él no representa lo que nosotros los periodistas bolivianos como que se abre de Pastén, ¿verdad? Sí. Perdón, mi nombre es Ramiro, querido hermano Ariel. A ver, Pastén no representa, hermano, el pensamiento del periodismo boliviano, es decir, eso que los haya tratado de mediocres, que lo haya tirado al técnico, de ninguna manera representa el sentir del periodismo boliviano. Y si en algún momento tocaras, sería bueno que relieves. Ahí está, en ningún momento representa, dice, el sentir ni el pensar de los periodistas bolivianos. Roberto Pérez, hijo, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo está, mi querido Bruno? Un gusto saludarte aquí desde Cochabamba, Bolivia. Bueno, gusto saludarte, Roberto. Estamos hablando con Roberto Pérez, hijo, el hijo del famoso Roberto Candado Pérez, durante muchísimo tiempo arquero y después director técnico de San Lorenzo, el Rayadito en primera división. Bueno, Roberto, preguntarte primero para que la gente un poco entienda el contexto de la charla que vamos a tener, que me parece muy importante, porque anoche estábamos hablando sobre el tema logístico y me explicabas algo que me gustaría un poco que cuentes, porque tiene que ver con el operativo de La Paz. ¿Hace cuánto tiempo que vos estás en Bolivia y trabajando en el fútbol boliviano, Roberto? Yo estoy en Bolivia hace 17 años, querido Bruno. 17 años. Estoy dirigiendo van a ser 11 años que estoy como entrenador de fútbol aquí en Bolivia. Hace 27 años. Jugador. 17 años. 17 años. Y hace 11 que sos director técnico. Sí. Hace 11 que soy director técnico, gracias a Dios. Y gracias a Dios no ha ido bien. Gracias a Dios no ha ido bien, no está yendo bien. Ahora, Roberto, explícame un poco lo que me comentabas con respecto al operativo logístico, con respecto a lo que es La Paz, que vos conocés muy bien porque dirigís ahí y bueno, ya nos estás diciendo hace 17 años que estás en Bolivia, 11 de ellos dirigiendo. Contanos un poco y quiero que la gente preste mucha atención y los compañeros también presten atención, porque es muy interesante lo que va a contar él, que tiene que ver con el ambiente, la temperatura, la cuestión logística, lo que es La Paz, que no es un mito, ¿verdad, Roberto? No, para empezar la charla más que todo hablar sobre eso, que la altura no es un mito, es una realidad.
Pero que se puede jugar en altura, se puede jugar en altura, está visto eso. Pero lo que he hablado contigo un poquito, lo que hemos conversado, es el tema que hay un par de factores que se deben tener en cuenta para venir a jugar y que el rendimiento un poco favorezca a los equipos que no están acostumbrados rutinariamente a jugar en la altura como lo hacemos acá, porque cuando yo dirigí el club ahora y salimos campeones y dirigí la liga profesional, nos tocaba jugar todo el tiempo en la altura, en el llano, en 4.100 metros de altura, donde es el genio. Entonces hay montones de factores que hay que manejar para poder ir a jugar a esos lugares y que la capacidad del jugador no disminuya. Porque es una realidad. El tema de la recuperación en la parte de la parte de la oxigenación es fundamental. Entonces por eso yo dije, ya jamás conté, pero ya me habían llamado varios clubes anteriormente, en otros años anteriores, para preguntarme cómo lo iban a hacer y yo les di la idea. Y los equipos que vinieron a jugar a entrenar aquí a Cochabamba y yo iba a jugar a otros lugares, le costó muchísimo menos la adaptación. Por ejemplo, te cuento, Nacional de Paraguay, cuando estaba la época de batalla, donde vino a jugar con San José de Oruro, hablaron conmigo y yo les dije que está Cochabamba a hacer una pequeña implementación un día antes del partido y sobre la hora del partido al estadio. Y le ha ido bien. Han sacado un resultado positivo contra San José. Yo creo que fue un empate que sacaron y le ha ido bien. También cuando vinieron a jugar con Aurora, una época aquí, y fue mejor la reacción durante el partido aquí. Por eso le digo que el tema de la logística aquí, si la selección paraguaya dividía un poquito de información, para mí lo ideal sería que vengan un día antes aquí a Cochabamba a entrenar y a hacer un planificado un día antes del partido acá en Cochabamba y luego ir sobre la hora al partido a La Paz, porque es toda una logística. Te va a la ciudad del Alto, tenés que ir al aeropuerto, son 4.000 metros de altura, 4.150 metros de altura. Luego tenés que bajar 45 minutos para jugar en bus, tenés que bajar al estadio, que son 3.577 metros de altura, la vida como 500 metros de canto. Entonces, cuando vos llegás al alto ya más o menos ya están sintiendo un poquito el ahogo, hay algunos que les toca con el tema del dolor de cabeza. A lo que yo voy es que uno, que aquí, hasta el mentalmente, por ejemplo en Cochabamba, porque aquí entrenando ya un día antes ya vas a sentir un poquito el ahogo, los trabajos que te van a hacer un poquito seguramente de estimulación de fibra rápida, un poquito de trabajo de ahogo para los jugadores para que empiecen a sentir ya lo que es ir a jugar a la altura. Hasta así que lógicamente le va a servir muchísimo. Y aquí en Cochabamba el vuelo a La Paz es 30 minutos, o sea, podemos manejar todos los tiempos sin problemas. El tema de la digestión también, en La Paz la digestión tarda muchísimo. Hay muchos factores que cuentan en esto que para jugar acá y poder sentirse un poquito mejor de lo que puede sentirse, porque cuando le da ya es chocante. Las cosas es chocante, aunque no lo creas. Ustedes saben, los mismos periodistas cuando van a La Paz sienten directamente subir uno de talones y se falta un poquito el oxígeno, pero eso es normal. Yo estoy hablando de trabajo de élite. Para mí sería bueno, siempre recomendé a todo el mundo de que si van a venir a jugar a La Paz, que pasen por Cochabamba primero para que puedan no sentir de golpe lo que es la altura. Me van siguiendo, ¿no? Atentamente, Roberto, atentamente, y qué clave eso que estás diciendo también del factor climático, ¿verdad? Porque 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y un poquito más, entonces vos ya sentís como una especie de pretemporada, por decirte, ¿verdad? Tu cuerpo se
de alguna manera va asimilando ese pequeño cambio de entrada, ¿verdad? Un día antes. Y después el factor que vos estás mencionando, que me parece muy importante. Ustedes están escuchando lo que dice, muchachos, que Santa Cruz tiene la temperatura muy parecida al ambiente, muy parecido a Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos de Santa Cruz te vas directamente a La Paz, ahí es muy chocante el cambio que hay. Sin embargo, si te vas a Santa Cruz, es ya parecido a La Paz. A Cochabamba. A Cochabamba primero. A Cochabamba es una especie de mini La Paz, ¿verdad? Porque son 2.500 metros y es la temperatura y es el ambiente parecido ya a La Paz y está a 40, 50 minutos de La Paz. O sea, es transportarte ese mismo día también al horario del partido, ¿verdad? Entonces, tu recomendación logística es ir a Cochabamba y no a Santa Cruz, ¿verdad, Roberto? Claro, lo que lo realizamos ya con equipos, me han preguntado, lo hemos realizado con equipos paraguayos a Chile. Le ha ido bastante bien. Ese es el tema. Qué lástima no sale bien. Creo que Libertad dijo, ¿verdad? No sé, yo sí escuché mal. Pero clubes paraguayos que le piden asesoramiento, dice. Ahora, ustedes están escuchando. Gracias, Roberto. Gracias a Roberto. Agradezco muchísimo a Roberto Candado Pérez, hijo, la atención. Pero hace 17 años que él está ahí y él dirige. Sí. Escuchamos, Federico, Dani Ariel. O sea, lo que él recomienda es ir a Cochabamba, que está a 40, 50 minutos de La Paz. Pero ya es tarde, a lo que es la teoría de Roberto. No, por eso, Dani, por eso voy a lo que él nos dice como recomendación, porque ya, por eso yo también aclaré, Paraguay ya tomó la decisión de ir a Santa Cruz. Y Santa Cruz es lo más parecido a Paraguay. Según lo que dice él. Lo que Santa Cruz es Asunción, el mismo. Y bueno, entonces, pero entonces no está mintiendo. No, lo que pasa entonces lo que dice es que el cambio es muy abrupto. Claro, pero es una teoría, como también está la teoría, porque los que van sobre la hora son de la teoría que olvídate la adaptación. Cada minuto que pases en la altura te hace mal. Entonces, la conclusión es... Llegás sobre la hora, claro, jugá y andate. Lo que dice Roberto es... Mira que si lo haces de forma gradual dentro del tiempo de una selección, el impacto va a ser menor. Entonces, son dos teorías y yo creo que también acá entra el factor de tratarse de selecciones, entiéndase, atletas de élite. Porque si Santa Cruz es un calco de Asunción, desde lo que son las calles, el clima, pero Santa Cruz no tiene la infra, por ejemplo, del CARDE. Por eso la selección nacional vuelve Nacional, perdón, Cristian Eduardo que está escuchando, gracias Cristian. Nacional fue uno de los equipos que le preguntó, dice. Sí, por eso yo creo que a nivel clubes y también de un nivel más popular se puede hacer ese tipo de cosas. Y te voy a poner el ejemplo de lo que va a ocurrir con Venezuela. Vos sabés que Venezuela llegó antes que Paraguay salga de Chile a Santiago. ¿Por qué? Porque los venezolanos, que no tienen precisamente una buena infraestructura en su selección, terminó su partido contra Ecuador, volaron rápidamente a Santiago. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en Santiago iban a tener mejores instalaciones para la recuperación y para la práctica. ¿Qué hace Paraguay? Paraguay dentro de todo tiene un CARDE que es de primera. Porque si la idea era aclimatarse, ya sea vayamos a Santa Cruz después del partido de Chile, o vayamos a Cochabamba para la teoría de Roberto. Entonces también a nivel selección, Bruno, compañeros de audiencia, tiene que ver, o sea que son clave esos días de recuperación y hacerlo en un lugar que no sea top. Ellos dicen, prefiero nomás volver. Por eso hay selecciones que dicen, vuelvo y después voy al siguiente país. Y hay otras selecciones en estas fechas triples que dijeron, no, yo hasta me quiero rajar de mi país porque en mi país no tengo absolutamente nada y hasta prefiero ir de visitante porque allí tengo la infraestructura. Entonces yo creo que en el caso de Paraguay dijeron, vamos a priorizar recuperar a nuestros jugadores en Nupané y subimos. Y acá lo que se nota es
lo que siempre mencionamos, que la altura de La Paz es incomparable con las otras alturas de fútbol. ¿Te acordás que en Quito se hizo a la inversa? Acá charlamos con la gente de logística y ellos dijeron, sí, pero viste que el partido es temprano, entonces para no tener algún que otro contratiempo, vamos a ir a pernoctar a Quito. Perdón, está Roberto, ¿podés plantearle esto, Dani, por favor? No, o sea, yo lo que creo es que la selección, o sea, lo que plantea Roberto es más aplicable a los clubes. Las selecciones con el tema de, yo no sé, por ejemplo, si en Cochabamba tienen una infraestructura tipo el CARDE. Y yo creo que eso fue lo que desequilibra para que la selección tome esa decisión. Roberto. 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 A ver. Vamos a tratar de retomar el contacto. No, yo te decía, ¿te acordás que cuando le Vos preguntaba? estás pasando, Dani, de estar más de un día en Cochabamba, ¿no? O sea, estar antes. Porque lo último que sacaron las selecciones o los equipos ahora, que en 3 días ya está aclimatada en La Paz. Varios fueron y ganaron 3 días, pero para una selección los tiempos no son. Libertad no le ganó. Y- No, pero Bueno, el día podía ser, Sí. si la idea era, por ejemplo, jugaste en Santiago el domingo. Claro. Viajar rápido. Directamente de La Paz. Iba hasta el lunes, martes, miércoles. En 3 días te aclimatas, pero no hay el tiempo tercer día para es el- no hay tiempo para 3 el días. tercer día Ayer el Pablo jueves. Caballero me dijo 2 meses, Bruno, necesitamos. No. 2 meses para... No, pero Para Federico, no sentir el efecto de la llegada mínima, son 3 días. Le leí mucho también, o sea, no estoy hablando de oído. No, pero... Y el no, tema, pero yo el tema entiendo, de Cochabamba, no, pero... Epa, Yo el, no. el tema de Cochabamba, Bruno, ¿por qué nadie lo hizo hasta ahora? A mí me parece interesante también. Pero yo creo que tiene que ser más de un día el tema de ir a pernoctar a Cochabamba y después ir a La Paz. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero el Porque- tema del tercer día es mortal. Porque No, sí, no, sí, por pero eso, bueno, voy a justamente. buscar el documento Sí, de pero que yo te justamente estoy estoy buscando acá diciendo, para... Federico, no te ofendas conmigo. No, por 2 meses, yo leí. no, se estamos hablando. No, pero Pablo Caballero me dijo, Bruno, 2 meses necesitas para aclimatarte acá realmente para sentirte normal. Claro. El mínimo, claro. el mínimo es 21 días, Bruno. Bueno, 2 meses me dijo Pablo Caballero. No, 2 meses Y él ya- no estuvo, ya te él no sentís estuvo en el normal. Stronge, o sea, No. no sé. Ya te Nada más sentís discutir normal. a alguien que estuvo ahí, no sé. No, lo Yo- que te dijo Pablo es... Mm. Porque hay, Bruno, diferencia entre aclimatación y normalización. O a los 2 meses, ya ni sabes si está en el llano o en la altura. Ya sos ciudadano de A La los Paz, de la 21 altura. días, para los atletas de elite, vos podés, dentro de todo, amortizar los efectos de la altura. Yo lo que le decía a Federico es que justamente desde el segundo o tercer día, más allá de la reacción del organismo, porque repito, los tiempos daban, más que nunca en esta triple fecha daban, pero no se hace, y yo colocaba, además de que son teorías, no son verdades, son teorías, con el objetivo de amilanar el efecto de la altura, yo metía lo de la infraestructura, y fíjate que por eso citaba lo de Quito, que contra Ecuador nosotros decidimos dormir en Quito y ahora no. Y mira que el partido se juega a la misma hora, se juega a las 5 de Paraguay porque los de la altura quieren aprovechar el tema del sol, porque ese es otro tema también. La altura de noche pesa menos que la altura de día. Por eso los partidos de las selecciones, inclusive antes jugaban a las 12 del mediodía y la FIFA empezó a prohibir eso. Y ese aeropuerto se cierra a las 9 de la noche, ya se cierra. Mientras que a nivel de clubes Por se eso juega a la noche. se van tan rápido los Está muchachos Roberto. siempre del alto, sí. Para que no Olim- queden a dormir, ¿verdad? Olimpia fue el que le ganó Always Ready y le ganó Sí. Guaraní al San José. Le ganó. Guaraní en La Paz contra Bolívar en el 2020 también le ganó. Hace poco, sí. ¿Gol de Bueno, Florentín? está... Claro, sobre la hora. Sí, está... Roberto, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, Bruno. Te escucho perfecto. Bueno, vos querías agregar algo más, Roberto, porque lo que Dani plantea es la duda es si hay infraestructura para una selección que es diferente a un club en Cochabamba. Por supuesto que hay infraestructura, hay canchas, está el mismo estadio Capriles, está el complejo de Aurora que tiene un hermoso complejo deportivo. Wisterman tiene una cancha de fútbol de primer nivel, hay canchas de primer nivel aquí hermosas, que hay hoteles preparados justamente para delegaciones así como la selección paraguaya, y hay infraestructura aquí para poder entrenar y ir al mismo horario del partido, 3 horas antes, 4 horas antes llegar
justo al horario del partido. Como te digo, prever el tema del aeropuerto, son 45 minutos que vos bajás de la ciudad del Alto Hernando Siles, y hay montones de factores que parecen pocos, pero son detalles que a mí como entrenador me han servido. Estoy dirigiendo hace 8 o 9 años aquí, y todos esos factores yo los tengo que manejar para poder tener al equipo 100%. Es lo mismo que lo de la altura, bajen al llano a jugar también. También llegamos en el mismo día al partido a veces, y faltando 3-4 horas antes del partido en un vuelo. Para mí es lo ideal, tener en cuenta esto de Cochabamba. Por ahí nadie lo hizo ya Nacional de Paraguay lo hizo 2 veces y le fue bien. O sea, te estoy hablando con hechos. Porque, espera, Dani te quiere plantear algo. A ver, porque la teoría esta de no sentir tanto el rigor de la altura y llegar sobre la hora. Planteale un poco, Dani, ¿qué es lo que va a hacer la selección paraguaya? Claro, es que son 2 teorías. Lo que plantea Roberto es acostumbrar gradualmente el cuerpo y que no sea un choque, porque Santa Cruz Santa Cruz es la réplica de Asunción, y después Roberto, es la réplica. Claro, y vos también sabés que hay la otra teoría que dice es al no haber el famoso tiempo de los 21 días, que son un poco el piso para la aclimatación del organismo, lo menos posible estar en la altura, y al fin y al cabo las selecciones están utilizando más eso por el tiempo que tienen entre partido y partido. Ya, pero yo te cuento una cosa. Mira, ¿qué te parece a vos? Si los jugadores son jugadores élite, están preparados 150%. Solamente te digo yo que el shock ese que vos estás diciendo, para que no lo tengan, porque aunque no lo creas, la mente te trabaja. Y yo no te voy a dar nombre de equipos tampoco, pero hay equipos que hasta mentalmente vienen a La Paz directamente y ya le juegan contra. Hay equipos, todo el mundo sabe, hay equipos que no les gusta jugar en La Paz porque hasta psicológicamente les cae pesado. Entonces ya van 1-0 menos. Yo no quiero dar nombre, pero yo sé que ustedes lo saben. A lo que yo voy es que ese shock que ustedes dicen, venir directamente de Santa Cruz a La Paz, ese shock va a ser muy diferente la que vos estés en Cochabamba, en un lugar templado, un lugar donde la altura no afecta mucho, la verdad. Y vos vayas ya psicológicamente preparándote para el partido que va a venir en La Paz. Trabajás en el estadio aquí o entrenás aquí a la mañana, ahogás un poquito a los jugadores, le haces sentir un poquito el cambio de ritmo, la vuelta, porque el tema es la recuperación del oxígeno después. Eso es lo complicado, porque vos podés correr 100 metros en el estadio, pero la vuelta es la que te regalo, porque ahí es donde la recuperación y la capacidad de oxigenación te falta. Las fosas nasales se te enfrían bastante, que hasta te cuesta respirar un poquito por la nariz, pero acostumbrándote un día antes, porque es cierto, el tercer día es el más complicado en la altura y no es fácil adaptarse. Entonces yo digo, para ese shock, hasta psicológicamente pensándolo, te va a venir bien a la selección estar acá el miércoles, entrenar, empezar ya que los jugadores estén caminando, vayan, vuelvan, estén ya medio 100% no aclimatados, pero para que no tenga ese shock de llegar al estadio, no es fácil. Después tener un túnel de el Hernando Siles, me tocó jugar bastante ahí, tener un túnel de casi 20 metros para salir al estadio, ¿sabes qué? Juegan muchas cosas, muchos detalles para poder hacer algo bueno. Ese túnel no sabía yo, pero a propósito los entonces hicieron, 100 metros tiene el túnel para entrar a la cancha. No tiene 100 metros, tendrá es largo, tendrá unos 20 metros, 30 metros, es largo el túnel. Tiene que bajar unos 3-4 escalones, unos 4 gradas grandes, y después te subí al estadio, después salí para el estadio, ¿me entendés? No es fácil. Mira, hasta está preparado en eso, tenés que bajar escalones. ¿Están escuchando lo que esto es? Sí, yo recuerdo una vez casi me morí en La Paz, hermano querido. No me quiero acordar. Encima yo bajé bien. Lo que no hice es que hicieron ustedes pernoctar en La Paz. Eso te regalo. Y lo que dice Roberto está claro, porque estaba mirando la altitud y uno en Quito, por ejemplo, duerme sin ningún problema. En Quito duerme sin ningún problema.
O sea que si se van a Cochabamba, que tiene un poquito menos que Quito, van a dormir bien y después van a ir gradualmente a la altura, porque es cierto, yo he visto gente, porque me tocó las 2 veces ir con la selección y bajar ese espiral del aeropuerto del Alto a La Paz, hubo gente desmayada y hasta gente que tuvo que ir a un hospital, me acuerdo un dirigente de Sudamérica. Él no vio el partido. Un jugador se sintió muy mal. Deli Gómez le tuvo que poner oxígeno. Deli Gómez, exacto. Arquero suplente. Arquero, sí. Arquero suplente cuando perdimos 4-2. O sea, es realmente, hay gente que se impresiona. Peque Benítez nos decía ayer que no pudo. No aguantó el segundo tiempo. Completó el primer tiempo apenas. No pudo terminar casi el primer tiempo. No jugó ya el segundo tiempo. No, es terrible. Yo le digo a la gente. Vos sentís el rigor de La Paz caminando, te falta aire, parece que, no sé, es realmente una cosa impresionante, no es esto fácil. Por eso que ellos siempre juegan de una manera, sacan rédito realmente de la altura. Roberto, realmente muy interesante la charla, muy interesante los datos que nos estás dando. Te envío un fuerte abrazo, el cariño para vos, para tu padre, también siempre para el querido Candado, mandarle el saludo. Y gracias por atendernos, mucho éxito, Roberto. Gracias, querido Bruno. Un saludo a la mesa ahí y lo mejor del mundo para nuestra selección y a la orden. Ah, perdón, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos le conocés a este Pastén, ¿Vos le conocés a este periodista? Sí, decime un poco, ¿qué es él en Bolivia? Y él es un periodista muy reconocido acá en Bolivia. ¿Cómo te puedo decir? Es conocidísimo. Es como un Bruno Pona acá en Bolivia. A la pucha, no, pero... El tipo dice lo que siente, no se guarda nada, dice lo que siente al que quiere, no se guarda nada. Y lo único que lo que a mí me dolió, la verdad, porque yo vivo muchos años acá y estoy nacionalizado boliviano también, tengo hijos bolivianos, pero mis raíces son paraguayas, así que lo que no me gustó es la forma de que se refiera de mediocre a los paraguayos, porque yo no creo que tengamos que eso sea verdad. Tenemos grandes jugadores, tenemos una identidad muy buena, y la verdad que eso fue lo que me dolió y me molestó muchísimo, pero bueno, cada uno sabe lo que hace y lo que dice. Bueno, un placer, Roberto. Ahora tengo clara la película, definitivamente. Gracias, Roberto. Un abrazo muy amable. Abrazo, ídolo, un abrazo. Gracias, muy amable. Roberto Pérez Jr., Candadito. Por eso lo de pernoctar en La Paz es complicado. Porque eso que recordaba Federico, cuando nosotros nos fuimos, Bruno, por nuestra vía, para decirlo de alguna forma, porque aquella vez la delegación y los colegas de otros medios también, termina el partido y arriba ya. Ellos pernoctaron en Santa Cruz y llegaron el día del partido. Nosotros que nos fuimos por nuestra cuenta, habíamos ido a La Paz. Y bueno, y vos tuviste también tus complicaciones, ¿verdad? Sí. Por el tema de... Pero voy nomás... Pero yo tuve la culpa de esa vez. No, porque... tu pollo frito, ¿lo sabes que no? ¿Pollo frito? ¿Sabes qué me dijeron, Federico? Pablo Martín, pollo frito, no vio el partido. Con Jorge Rojas, yo le dije, muchacho... Jorgito Rojas que se fue con nosotros. Sí, yo le dije a los dos. Dani me dice, mira, Bruno, no vayas a comer mucho, camina despacio, que esto, que tal cosa, no hagas movimientos bruscos, mira que la altura, bueno. Después llegábamos a La Paz y ya ahí te recibían y te daban una pastillita esta para la apunamiento, ¿verdad? Para el mal de altura. Para el mal de altura. Y Sorochi. Bueno, y me decía, bueno, señor, tranquilo, no coma mucho. ¿Qué hice yo como siempre pelotudo? No, pues. Me voy y le va a comer. No, pero ¿qué si yo me siento? Yo me sentía bien normal. Ariel, escuchá esto y después vamos a ir a Edgar. O sea, usted se imagina cuántas veces viene yo siendo así medio precavido y Bruno, ¿qué es lo que ¿qué es tal cosa? ¿Qué altura ni qué 8 cuartos? Vamos sí que a comer tal cosa. Y nos vamos, hermano, a comer pollo frito. Es justo. Después comimos yo, ¿verdad? Dani, por supuesto, se tomó pidióle un caldito nomás. Una sopita. Jorge medio temeroso también siguió la línea. Pero yo, sin embargo... Jorge después decidió, porque era su primera salida. Estaba súper ahí emocionado. Entonces, para Jorge era, viste, el dibujito animado, el ángel y el diablo, ¿verdad? Y yo le decía, Jorgito, mira, ¿qué? Y bueno, venía acá, Jorge, te voy a comprar acá. Y bueno, ¿sabes cómo? Después, ¿sabes qué? Empezamos a sentirnos mal, será.
qué cosa, vos sabés que... ¿En serio? No, yo no pude dormir esa noche, dolor de cabeza, no podía respirar. La siguiente Estaba salida... ahí, no sabes lo que te pasa, y después no podés caminar. Parece que caminar, vos, Ariel, vos no te fuiste nunca a La Paz. No. Y la Vos siguiente- caminás, parece que estás caminando en el aire, no sé cómo es lo que es, rarísimo, es una cosa... Y la- y la vos siguiente- estuviste en La Paz, ¿cuál fue tu experiencia, Federico? No, pero yo me fui, como le dije, me fui... Pero no sentiste nada. No, pero no pernoctó, eso es lo que digo. No. No, ya sé, pero no sentiste nada. No, hay gente que se fue y apenas llegamos al alto ya le fue mal. Nosotros salimos, Colegas que se desmayaron, caminamos. ¿verdad? El tema es, yo por ejemplo bajé bien al estadio La Escalera, todo, estábamos en una foto que entré al campo de juego y todo, pero cuando viste que el tránsito es un caos, y cuando vos cruzás la calle corriendo, ahí, al otro lado de la vereda, cuando le metí un pique para cruzar corriendo, ahí sí, y después me quise hacerlo y quise hacer mi informe de teléfono medio caminando, y obviamente que di 5 pasos, me quedé y pedí aire. No, terrible, aparte el menú era sopa de verdura, agua mineral, el sorochi, y yo que soy cafetero no podía tomar café. Porque te viene enseguida acá el dolor de la pedita, ni café, nada de azúcar, la parte ¿verdad? superior de la Exactamente, nariz. que me agarró cuando volví al aeropuerto ya para partir rumbo a Santa Cruz y ya le metí el café y nada. Pero un dolorcito que era menos, no me agarró durante la transmisión. Y también mucho sueño. Sueño también, una cantidad, un sueño, pero terrible, pero cumpliendo. Yo me acuerdo que Fabio Martín, me contaron, él se fue por Rey Guaraní cuando estaba y le metió pollo frito y creo que ni vio el partido. Me parece que estuvo acostado por ahí. Lo que pasa es Porque que... el pollo frito puede estar en todos lados. Fabio, abrile un poco el micrófono a Fabio. Fanáticos. Los bolivianos son Es que tiene una fanáticos del pinta de pollo rico, frito. tiene mano. No, el es pollo que frito y por es eso... riquísimo. Para mí, que me gusta el pollo frito. Fue la crónica que contó Bruno. Habilitala, Fabio. el Su micrófono. siguiente salida recién fue para el partido, al día siguiente, al mediodía. Entonces, yo esa noche... Eso de tomar cerveza o así, no, eso te puede matar, Ariel. No, pero eso depende, porque yo esa noche... La comida, sí. Yo esa pesado, noche ¿no? sí salí. ¿Y tomaste alguito? No, fue alguito, ¿verdad? Y con Francisquito, que hace el service para la gente de Ah, Bolivia. sí que cenamos. No, y nos fuimos Sí, sí. y... No, eso fue el día del partido. Yo Sí. la noche anterior salí con él y bueno, como normal. Pero justamente ese periodo del comienzo es lo que vos no tenés que hacerte el gallo. Y acá el señor se iba y después quedó Y la fulminado. comida igual, ¿verdad? Y yo... La muerte ya. No, y es que Esto es que- rebelión, así que estamos contando. No. esto es- Es más, Francisquito me dice, y Bruno, Dani, Bruno. Y yo le digo, no, Bruno, ¿sabes que si se recupera Yo estaba para el internado, partido? yo estaba internado en el Yo le hotel. dije, si se recupera para el partido. Y Va a después, ser- en el relato, vos sabías que vos le pasabas la voz comercial y tenía que... Tomaba aire, después seguía relatando. Era una locura. Yo a La Paz ni si me pagan no me quiero ir. esa Te noche- juro. Me dice, ¿sabes qué, Bruno? Te van a pagar $10,000 por ese es un el partido. tema. No voy a Porque aceptar. esa noche, por ejemplo, ellos tienen un teleférico hermoso. Entonces uno se sube, ahí ve todo El lo que Dani es se La Paz. fue. No, yo me Él se fui. fue de excursionista, después al No, final pero y por eso, nosotros o sea, hospitalizados. pero también el tema de la experiencia con el tema de... No, pero Bruno, Fue prudente, estudió, hizo un reconocimiento del pero- campo, no, se pero alimentó en mi bien. caso- ¿Para qué yo conto? ¿Sabes que Ariel ya no va para ahora cualquier cosa? Pero va a decir dale, acá, pero- la sangre oriental. A Fabio Martín se pende, ¿para qué? No, lo que pasa es que hay te digo una cosa, te daban esa píldora de ajo 10 días antes, 2 por día. Pues yo te digo, por eso no tuve ningún problema y... Hay otra cosa Tranquilo. también. Es Voy a para la contar algo, circulación. pero otra cuestión, Para la claro, voy a circulación, contar algo que 10 no es días para antes. chiste. Pero Está yo Fabio. jugué, pero Bruno, Voy a a ver, contar yo algo que no jugué es con para chiste. ventaja, yo jugué con ventaja porque yo ya tuve mi experiencia, en mi época de mochilero, donde por eso yo te puedo dar el tema de la aclimatación, también... ¿Vos dónde estuviste? ¿Vos estuviste en Cusco? Yo estuve en Cusco, Puno, La Paz, Vos ya, Potosí. mochilero, O sea, no sé, imagínate no, vos, este muchacho, lo que habrá sí. llevado en la mochila. No, y por eso ayer cuando en peligro de gol, por lo del 73, vos no te acordabas, Perfecto, lo de no. Puno, y en Puno están las islas flotantes. Ahí, por ejemplo, vos, una de las experiencias para no el turista top, el que no se quiere ni mojar, sino para el mochilero es ir a vivenciar una noche con las familias que viven en esas islas con el tema de tejer y esas cuestiones. Y todo eso
altura. Por eso el O sea, término es perdón, apunamiento. señor Chan, vos estuviste en una isla. Isla flotante, y la isla flotante de Puno. Una Pero noche. No es la isla que vos que viste. Este es el tema. Este es el que ve MTV, veía y vos te imaginaste el reality show. Vos te vas a deprimir. Yo te hace vos 15 minutos. Hermano, con tal de que no hayamos dejado un mini Chan en una isla. Pues, no, viste, yo sabía que iba a terminar. Pero vamos con... pasó pero, una noche en la isla. Esto es... Pero no, señores, esto es revelador lo que acabamos de escuchar. Lo que de mochilero estuvo en Cusco, Puno y... Vamos a editar WhatsApp, hermano. Es que no sabes que vos googleás ahora isla flotante de Puno y vas a decir, eso no es isla, me vas a decir. Pero no. Son indígenas, ¿verdad? Claro, son la comunidad indígena. Y lo que te quiero decir, otro elemento, no sé si vos hiciste, el tema de la píldora, yo no soy muy de píldora, pero sino del tema de la hoja de coca. Si no, eso también te da para mascar también. O sea, mascar. Sí. El chicle de los incas. Vamos a Edgar y Fabio va a contar su testimonio. Estamos hablando de la paz, lo que se viene a partir del jueves. Después el pollo frito. Después vamos a Johnny. Vos tenés que incluir en La Paz como el... Están los locales, ¿verdad? Con la vidriera. Y ellos desarman todo el diario. Ellos agarran y ponen página por página del diario, todo tapando la vidriera, y la gente se queda a leer el diario ahí. Increíble, unas cosas, pero de loco. Viste que nosotros pensamos... en las zonas populares. No, en el centro. Yo sorprendí mucho en Cochabamba cómo vivía la gente, si hay pobreza. Vos te vas a Cochabamba. Ahí, Bruno, la zona de El Alto. Vos te vas a la parte del Ahí donde Alto. todo el revuelo social. Bueno, La Paz es un lugar vos sabés que ellos están... El voto duro del MAS. Sentados. Del partido de Evo Morales. Pero están sentados bajo el sol, sobre sus rodillas, y ahí venden sus productos. Y vos decís, ¿cómo aguanta esta gente en el sol? ¿Verdad? Y el sacrificio... realmente, Cochabamba es... después te vas a La Paz, también la misma cosa. Santa Cruz ya es una ciudad muy parecida a Santa Asunción. Cruz tiene ahí ya es otra. Vamos a Edgar y nos va a contar Fabio su experiencia. Edgar, por favor. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándolos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Nuevo Ford Capri Style, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Visa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Fabio. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo fue lo tuyo en La Palma? Y vos sabés que algo parecido a lo tuyo también, Bruno. ¿Pero cuándo? ¿Para qué partido te fuiste? Yo fui para eliminatoria Sudáfrica 2010, año 2008. ¿El Chiqui Arce el técnico? No, Tata Martino. Martino. ¿Cuándo fue lo de Chiqui que se fueron 30 días? Fue para el 2012, o sea, 2012. Eliminatoria para el 2014. Y lo que cuenta Fabio es días después del famoso Día Feliz del Padre, que le ganamos a Brasil con goles de Roque y Salvador. Sí, así mismo. Porque el combo era Brasil de local y Bolivia en La Paz.
todo tuyo. Me acuerdo bien porque llegué a la cancha 3, 4 horas antes y le pregunté al camarógrafo y Fabio. ¿Qué pasó, Fabio? ¿Qué pasó, No, Fabio? típico, un día antes viajé a Santa Cruz, esa noche compartimos con colegas bolivianos, todo bien, espectacular. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Claro. Miércoles, día del partido, viaje a las 8 de la mañana rumbo a La Paz. No desayunamos, llegamos tipo 9:30 de la mañana, entre recorrer, hacer compras, atropellamos un local de venta de pollo frito. Y yo abusé porque hubo muchas recomendaciones antes de salir a La Paz. Coman liviano, tranquilo, y yo me fui a la miércoles. ¿Y qué hiciste? No, ¿Le bajaste luego con Tuti el...? Sí, y vos sabés que lo siguiente que hice fue, me aloqué porque estando a 2 cuadras, un famoso local a 2 cuadras del Hernando Siles, estaba el local de venta de pollos fritos. Vamos con el camarógrafo, lo primero que hago es entrar a la cancha para conocer el estadio Hernando Siles. Conocí el túnel del que habló Roberto Pérez, conocí todo el gramado de juego, estuvimos haciendo una recorrida. A partir de ahí empezó a inflarse mi cabeza como piñata. Subimos a la cabina y yo no recuerdo absolutamente nada del partido. Perdimos. Y mira que fue un partido con 6 goles, Sí. ningún gol de Me dolió la cabeza, increíble, no pude estar bien, tenía un malestar tremendo. ¿Y sabes cómo rematé mi tarde-noche, Bruno? El querido Leonardo Garcete, colega ex Última Hora, me da su grabadora para que realice la conferencia a Tata Martino y le pueda grabar, porque él tenía que enviar sus materiales a Asunción. Y termina la conferencia, me olvido la grabadora, por el tremendo dolor de cabeza que tenía. No, a mí también. Acá me dice alguien, un dirigente de un club que estuvo en La Paz, me dice, bajás escaleras, después un túnel de más de 50 metros y de vuelta subís escaleras para entrar al estadio. No, y eso ya me mato. Al salir del vestuario, lo que nos estaba contando Roberto Candado Pérez es real. O sea, prepáranlo así el estadio, entonces vos ya tenés que subir, bajar escalera, después tener unos metros otra vez, y para cuando vos salías a la cancha ya... Vos no te acuerdas, pero Bruno, yo tuve que hacer ese ida y vuelta por ese tema de... Esta semana hablamos con los muchachos de, ¿cómo era? Super Deporte o algo así. Supermanía, porque te acordás que pusimos, o sea, ellos nos cedieron su cabina. Y viene un veedor allí y esto es de quién, ¿verdad? Y allí tuve que hacer tipo un ida y vuelta. Pues bueno, repito, estaba pena para el partido, sacó bien el partido, pero no, esa fue complicada. Y después hoja de coca, el purete, Bruno me dice. Sí, por eso, esa hay que mascar, ¿verdad? Es el chicle. O sea, yo soy más hincha de la hoja de coca, de la coca, de coca y todo eso, que el tema de la píldora. Hay gente a la que no le afecta absolutamente nada, una experiencia. Yo voy a contar algo real, no quiero que se ría. Pero es por una cuestión de precaución, o sea, es como por eso digo, cuando te dicen no es mito, ahora depende de cómo vas a encarar y también está el factor del organismo. Ahora, yo voy a contar algo, pero... Bruno, sí. Permitime, por favor, voy a cerrar el tema de Leonardo Garcete, porque no conté todo. Perdón. Sí, dejé la grabadora, yo voy, me cruzo con Leonardo, él contento porque ya pudo enviar su material y me dice, ¿grabaste? Me olvidé la grabadora en la sala de conferencia. Nos vamos con Leonardo. Adiós, grabadora. O sea, de combo completo. Sí. Gracias, Fabio. Adiós la grabadora al pobre colega. Un saludo para Leonardo. Qué bárbaro. ¿Le pagaste? Qué terrible. Parece que dejó así nomás el tema. Fue un accidente. Gracias, Fabio. Gracias. No, hay doctores que recomiendan en la altura Viagra. ¿Sí? Sí. En serio, no estoy mintiendo, no es para tomar no es para que se te pare tu porque el Viagra lo que hace es el flujo de la sangre es mayor y la circulación comienza a ser también mayor cuando vos consumís Viagra. Por eso hay gente gente adulta que sin prescripción médica toma la pastillita azul y famoso eso que vos decís, señor longevo, murió en el motel.
Y sí, porque no hoy no. Ese que también iba a ser esos pollitos caídos. No, vamos a tomar en serio. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes 15, show en vivo de Armando Arenas, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas. Sorteos de fidelidad, 1 millón de guaraníes. Sábado DJ Ero en vivo, 17 horas. Degustaciones, sorteos hasta 1.500.000. Promociones por el mes de Halloween. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. En Electrovan estamos de aniversario y tenemos estas increíbles promociones para vos. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para ganarte una increíble camioneta 0 kilómetro, y por si fuera poco, participas de sorteos mensuales. No te pierdas de esta gran oportunidad y acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Tengo una bomba. Ahora, bomba. Por favor, Obi. Exclusiva, anticipo del Cardinal Deportivo. Esto es una verdadera bomba, señores. Atiendan, lo último, de buenísima fuente. Vamos a hacer un anticipo. Exclusiva. Ahora, bomba, atiendan. Adelanto del Cardinal Deportivo. Esto va a ser tendencia. Preparar la foto del jugador en cuestión. Twitty, por favor. Atención a los oyentes. De buenísima fuente. Bueno. No, es exclusivo, exclusivo. Exclusiva. Una bomba en para uno. Señores, acaban de informarme de muy buena fuente, anticipo del Cardinal Deportivo. Acaba de salir la sentencia del TAS, Tribunal de Alzada de Lausana, Suiza. Irrecurrible, última instancia. Olimpia debe abonar al Dinamo de Kiev $5 millones más 10% de interés, y tiene 45 días para hacerlo. Repito, bomba que ahora acabamos de acceder a esta noticia. Atención a los medios, colegas, si quieren repetir, no hay ningún problema, lo pueden hacer, porque va a ser la noticia del día. Reitero, el TAS a favor del Dinamo obliga al Olimpia a pagar $5 millones más 10%, y tiene 45 días el Olimpia para pagar esta suma. ¿Cuánto estamos hablando? 10% son 500.000 más. $5.500.000, 45 días. Bomba en Olimpia. Caso Derly González. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, cuando parecía que todo estaba tan tranquilo, ya. Qué bomba en Olimpia, hermano querido. Llamar a la dirigencia del Olimpia, abogado. ¿Quién es el abogado del Olimpia ahora? ¿Sigue siendo el doctor Montero? Que hablamos otra vez. Llamémosle, por favor, para reconfirmar, pero yo, la fuente que tengo, me merece total y absoluta seguridad.
Señores, ¿escucharon ustedes? Sí. No. Perdón, quiero ¿en dólares o en euros? Lo que yo no sabía que el caso ya estaba en el TAS. Porque se acuerdan que era... ¡Qué bomba! Pero era sea... FIFA. No, yo te estoy contando... Ariel. No dudo. O sea, estoy diciendo simplemente, ¿te acuerdas que... ¿En dólares o euros? Era más FIFA que TAS? Significa que el Dólares. juicio ya fue cambiando de distancia, que ya apeló Olimpia en FIFA, que ya se remitió a TAS. Y acá ya no hay vuelta que dar. Es decir... dólares. Pagar y pagar. Ya 45 días tiene el Olimpia. Una fuente, repito, que me merece total confianza. El 10% nomás es, entre comillas, la sanción por haber dilatado de parte de Olimpia. Eso es lo que me dicen, Dani. Porque si se llega a instancias tan avanzadas, más allá del pago, que es obligatorio, no sé si va a conllevar, por ejemplo, imposibilidad de fichar para el siguiente mercado de pase, ese tipo de cosas que creo que ya la gente está medio acostumbrada a escuchar. Podemos llamarle a un especialista, al doctor Gerardo Acosta, a Escarone, a partir de los 45 días, le dieron 45 días, me dice mi informante, al Olimpia. ¿Qué pasa a partir de los 45 días? Presidente Brunote, si nos puede atender, presidente del Olimpia, $5 millones más 10% y 5 días. 45 días. $5 millones, esto es muchísimo dinero. que hay que poner en 45 días. No hay forma de dilatar de, yo lo que te digo, yo de lo la que última te, instancia. No, ya no hay. Este es el tribunal, lo último. Por eso yo lo que te digo es, no es sino que pagando, que ya es un hecho, si ahí termina el tema del castigo. O pagas e igual te dan un castigo por haber llegado a esta instancia. Porque acá lo que dicen los tribunales es que Dinamo tenía razón. Doctor Gerardo Acosta, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Bruno. Un saludo para vos, para tus compañeros y la audiencia. Doctor, acaban de tirarme una bomba que estamos anticipando aquí en el Cardinal Deportivo. Me dicen que salió la sentencia del TAS, del Tribunal de Alzada. Tengo entendido que no es el TAS, A mí la información que me llegó hace un tiempo que estaba por salir en FIFA nomás que le condenaban a Olimpia. Todavía no es el TAS. A mí me dijeron TAS. No, porque te cuento que como hay abogados en Europa que conocen el tema, hay un abogado que hace unas 2 semanas por ahí me dijo, mira, que hay un caso de Olimpia, ¿no te interesaría defenderle? Este no se defendió, luego a la FIFA, se puede apelar de al TAS, está por salir y coincide con esto que me estás contando. Yo creo que FIFA, salió de FIFA recién, ¿no? Bueno, pero no sé, entonces, doctor, lo que me dicen es que salió ahora una resolución que le obligan al Olimpia a pagar $5 millones más 10% y le dan 45 días. Ajá, sí, y tiene que pagar, o puede apelar, no sé si es lo que a mí me comentaron es FIFA, todavía puede apelar. Y en ese tiempo, 45 días, puede negociar nuevas condiciones de pago, no sé, algo así. Pero el presidente del Club Olimpia acá, eso ya te aparto, ¿verdad? Nos había dicho que ya le plantearon una forma de pago al Dinamo de Kiev y el Dinamo de Kiev no aceptó. Y entonces tienen que pagar todo. En la instancia en la que está, si la otra parte no te acepta, tenés que cumplir la resolución o apelar para ganar tiempo. Pero es muy fuerte esto, doctor. O sea, no tenés forma de decir voy a pagar. ¿Y qué pasa, doctor, si no pagarlo en los 45 días? Y vienen las sanciones que en ese ámbito, bueno, hay 2 tipos de sanciones. La primera hay una sanción que creo que es concomitante con la resolución, que es la prohibición de contratar jugadores. Y después vienen las sanciones de pérdida de puntos, descenso de categoría, desafiliación, hasta que pague. A las puchas. Atención, Twitty, entonces, ¿podés repetir, doctor? Primero es no poder fichar. Sí, no puede transferir, no puede contratar y no puede transferir, las 2 cosas. Bueno, después si claro, si continúa sin pagarse, después ya que es pérdida de puntos. Y después se pide el procedimiento disciplinario y comienza con pérdida de puntos y puede llegar a la desafiliación. Federico, Dani, Ariel, es muy fuerte esto.
por eso preguntaba el tema de la transferencia. Pero ¿y cuánto habría que pagar, doctor? ¿Cómo? ¿Cuánto habría que cubrir un saldo? ¿Se puede pagar? Si está condenado, salvo la pagar todo. la otra parte tenés que pagar todo. No, la resolución que me dicen es 5 millones más 10% y 45 días de tiempo. No. Mira, las resoluciones FIFA no salen con ese 10%, eso es una cuestión de gasto de justicia y alguien le está pasando mal la información. La FIFA le condena a los clubes a pagar el monto y un 5% anual de interés moratorio. Y bueno, pero 10% me dice acá, yo no sé si... Puede ser. Realmente yo no tengo acceso a la resolución también, pero coincide con algo que me comentaron los colegas europeos en estos días. Y era un caso grande, me dijeron que era un caso grande y que le estaba por salir en contra de Olimpia. Entonces coincide con nuestra información, porque esto acaba de salir calentito. Yo te digo, la fuente que yo tengo, doctor, yo no me voy a estar jugando, mi prestigio periodístico no voy a... A mí lo que me dijeron que era FIFA, no era TAS todavía. Bueno, eso es importante, porque se pudo haber equivocado mi fuente, pero me dijo TAS. Yo no sé si corrió tan rápido, porque si Olimpia apeló o no apeló, pudo haber pasado al TAS también, no sabemos. Sí, bueno, pero primero pues llega, lo que pasa es que este tipo de resoluciones, aparte de llegar al club, le llega a la APS, y primero llega después apela al TAS. Yo creo que coincide mucho con lo que me dijeron, y es FIFA realmente, no es TAS todavía. Pero apelar al TAS cuando vos sabés que debes dinero es solamente para ganar tiempo y corren los intereses. Claro, y cuando decimos bomba, porque esto ya se viene arrastrando hace mucho, pero ahora pues sale la resolución y le obliga, y el tiempo, 45 días. Por eso esa es la noticia que ahora pues está saliendo. Ya se sabía que esta deuda existía y lo reconocía el propio Brunote y decía, nosotros queremos pagar, le planteamos al Dinamo, el Dinamo no nos aceptó. Muchas veces, 2 o 3 veces intentamos, dijo. Y no tiene obligación de aceptar, o sea, a ver, si yo sé que voy a ganar y que en 45 días le voy a tener listo para meter en un procedimiento disciplinario que puede terminar con la desaparición del club, siendo un club como Olimpia, para que ya está negociando plazos cuando ya no me pagaron la primera vez. De algún lado va a salir la plata seguro. Qué bárbaro. Bueno, en concreto, lo que nos falta entonces es confirmar si es TAS o es FIFA, pero a vos te habían hablado de este caso que ya se venía manejando y que iba a salir la resolución en estos días. Sí, pero me dijeron que era FIFA. Lo que me dijeron a mí, me preguntaron si yo sabía algo que yo tenía que ver con el club. Le dije que no, porque no tengo nada que ver con Olimpia, y me dijeron que era de FIFA, que iba a salir uno bien grande, probablemente. Bueno, doctor, ¿y qué es lo que puede hacer Olimpia en todo caso? Es ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo, por tu experiencia, según vos, puede ganar Olimpia? Y una apelación al TAS pueden estirar hasta un año y medio. No, pero entonces... Sí, pero en un año y medio ya no va a ser 10%, va a ser 15%, 20% de interés moratorio. Va subiendo. Malte Melgarejo, si nos atiende también. Malte, por favor, te pido para echar claridad esto del TAO, de la FIFA, pero de que salió esto, ahora salió. No, yo te cuento, yo no puedo decir si salió o no salió, pero sí coincide con una información que yo manejaba hace unos días. Bueno, gracias, doctor, muy amable por atendernos, muy gentil. Gracias por tus explicaciones. Adiós. Es trending topic la palabra mediocre del boliviano colega, no sé si decirle, periodista, no sé qué es, Pastén. Y esto de Olimpia que acaba de salir, Federico, ¿qué haces si sos Brunote? ¿Cuándo la asamblea de Olimpia? El 11 de noviembre, ¿no? Y justo sale esto ahora. Ahora antes de la asamblea, ¿no? Bueno, falta un mes todavía, pero... Acá veo que ya están replicando los colegas, un saludo a todos. Está cerca ya. ¿Y qué vas a hacer? 45 días. Lo que si no tenés los 5 millones. Mira quién es el primero que ya está con el choreo. Adivina quién, mira. Candidato 1 lo es, la verdad, Federico. Si no tenés los 5 millones de dólares, no tenés otra que apelar y ganar tiempo y sí. El candidato 1 sitiar totalmente. Sí. Y bueno, está bien, el rebote.
¿Cómo me gustaría hablar con la gente de Olimpia? Por favor, para clarificar. Pero yo estoy muy seguro de mi fuente. Y Olimpia va a apelar, tiene que apelar Olimpia para ganar tiempo. No tiene. ¿De dónde Claro, va a sacar si 5 no tenés millones plata, no más, tenés más otra. 10 ahora? Son 5 ¿Qué va a millones hacer? 500 mil dólares. No, imposible. Te preparan un año y Imposible medio, que saque. Porque ningún club puede salvo libertad. Sí, que no va a tener ese problema porque no va a caer en la aventura de contratar sin tener fondo, ¿verdad? Esa fue una aventura. Alguien de Comprar algo Olimpia, que alguien de no Olimpia. tenías. Yo sé que están escuchando. Si nos atienden, por favor, sería fantástico. Esto por los olimpistas apuntan con respecto a las malas contrataciones. A eso de apostar en demasía. Claro, cuando pero no se fue tenía algo muy... fondo. Porque lo de Nueva York, por ejemplo, fue trato con el jugador nada más, ¿verdad? Pero acá había un club de intermedio. Entonces, un dinero que no estaba, que no se pagó, y la otra vez le preguntamos a Derlis si le preocupaba eso, y él dijo que sabía del problema que existe, pero que esperaba Es el que... dinero, Federico, es el dinero, me parece, a ver si... Yo no recuerdo otro caso por el cual, a ver, vamos a decir, que se pague en el fútbol paraguayo, comprando el fútbol paraguayo, no. yo no recuerdo uno que supere 5 millones de dólares. Pero ¿sabes qué es lo grave? El club Dinamo ya no aceptó. Busca el archivo de lo que nos decía Brunote, por favor. Acá lo delicado es que el Dinamo no está obligado a aceptar el modo de pago que Olimpia le plantea. Aunque Olimpia le diga, mira, te voy a pagar la mitad ahora y la otra mitad dentro de 6 meses, no puede aceptar el... O sea, si no quiere, no acepta. Tiki-taka dijo... Sí. Que no recuerdo que le pregunté yo si había forma de hacer algún saldo o algo. No. Al contado. Bueno, Verita, prepara por favor cuando adelantábamos la noticia. Después lo que nos decía Gerardo, que ya tomó conocimiento él hace unos días nada más, que le hablaron del caso inclusive, si él lo quería tomar. Y lo que nos decía que el Dinamo no tiene obligación de aceptar negociar con Olimpia. Después la parte que es muy delicada. Si Olimpia no paga, comienza con 1, no puede contratar jugadores. Yo creo que eso le va ni bien a Olimpia ahora mismo, ¿verdad? No, pero... O no puede vender tampoco. Ese es el tema. Ah, no puede vender tampoco. Eso es lo que dijo Acosta, por eso yo pregunté. No, de eso de que no puede comprarlo ya hasta puede ser una especie de alivio con su gente. Cerro no sufrió un castigo minúsculo, similar. Cerro no puede incorporar en un eso mercado. Eso es incorporar, sí. Claro, pero digamos algo similar. Pero podía vender. Pero ¿qué nos dijo el doctor acá? En este caso, Verita, por favor, ¿puede...? Él incluyó los dos. Los dos, dijo, ¿verdad? Compra y venta. ¿No puede comprar ni vender? Porque como vos decís, objetivamente, que Olimpia no pueda comprar hasta puede ser un mecanismo de defensa de la dirigencia contra los hinchas. Cuando los hinchas le reclamen, ¿por qué no traemos ahí? No. Cuando hablamos de comprar, decimos contratar. Claro, tengo unas ganas de comprar, pero no puedo porque la FIFA me prohíbe. Ahora, y vienen las sanciones. La primera, hay una sanción que creo que es concomitante con la resolución, que es la prohibición de contratar jugadores, y después vienen las sanciones de pérdida de puntos, descenso de categoría, desafiliación, hasta que pague. Bueno, pero y seguí un poquitito, ¿qué dice después? O sea, primero es no podés contratar, no podés vender. Después es pérdida de puntos. Y después, ¿cómo? ¿Descenso o es ya desafiliación? Sí, no puedes transferir, no puedes contratar y no puedes transferir, las dos cosas. Bueno, no, después si continúa... Claro, si continúa sin pagarse, después ya ¿qué es? Pérdida de puntos. Y después se pide el procedimiento disciplinario y comienza con pérdida de puntos y puede llegar a la desafiliación. Esto es archivo de agosto aquí en el Cardinal Deportivo. El directivo de Olimpia, José Bordenave, sostuvo que lo de Derlis González es un caso raro. Agosto, En el balance y en el corte administrativo apareció que en octubre tenemos que pagar 5 millones de dólares al Dinamo Kiev. Yo creo que en Olimpia ya estiraron todo lo que pudieron y sabían que en octubre tenían que pagar.
Esto fue lo que nos dijo Bordenave hace 2 meses, que ya en el corte administrativo y en el balance apareció que en octubre había que pagar. Y se me viene a la cabeza la última vez que charlamos con Manuel Ferreira. Él también mencionó. Y llamale a Manuel Ferreira, llamale, perdón, a Cardona, dijo, Cardona vicepresidente, no sé. Capaz vamos a tener la sanción de no poder contratar, pero, y es más, él remató diciendo, pero ¿qué es lo que vamos a contratar, verdad? En estos momentos. El caso de Erly González. Este es un caso raro, porque en el balance y en el flujo de caja que se hizo, o sea, que en el corte administrativo que se hizo en octubre, apareció ahí $5 millones que tenemos que pagar en octubre de este año. ¿Qué dijo? ¿En octubre tenemos que pagar? Claro. Esto lo dijo hace 2 meses, Bordenave. Qué buena memoria. Que en el corte que hicieron en octubre del año pasado, porque en octubre se da la transición Trovato-Brunote, pusieron que en octubre de este año había que pagar los 5 millones. Sí, vos sabés que ya esta bomba, qué bárbaro, qué terrible para Olimpia, ¿eh? Porque no estamos hablando de poco dinero, ¿eh? Bueno, con la posibilidad de la última instancia aún puede alargar, no es que ya va a ser inmediato la posibilidad de que no pueda contratar, no pueda fichar. No, va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Sí, pero por lo menos tiene tiempo porque, para buscar reorganizarse, buscar fondos. Acosta van a crecer los intereses, ¿verdad? Sí. No, sí, claro. Sí. Se va a reacomodar, puede buscar como decís, va a tener tiempo a su favor, pero el tema va a ir creciendo. Sí. Qué bárbaro. Seguí por favor con el doctor lo que nos explicaba, porque estamos buscándole a la gente del Olimpia y justo viene a explotar esta bomba ahora. Sí, y tiene que pagar, o puede apelar, no sé si van a, si es lo que a mí me comentaron es FIFA, todavía puede apelar y en ese tiempo, 45 días, puede negociar nuevas condiciones de pago, no sé, algo así. Pero el presidente del Club Olimpia acá, eso ya te aparto, ¿verdad? Nos había dicho que ya le plantearon una forma de pago al Dinamo de Kiev y el Dinamo de Kiev no aceptó. Y entonces tienen que pagar todo. En la instancia en la que está, si la otra parte no te acepta, tenés que cumplir la resolución o apelar para ganar tiempo. Pero es muy fuerte esto, doctor. O sea, no tenés forma de decir voy a pagar. ¿Y qué pasa, doctor, si no pagarlo en los 45 días? Y vienen las sanciones que en ese ámbito, bueno, hay 2 tipos de sanciones. La primera, hay una sanción que creo que es concomitante con la resolución, que es la prohibición de contratar jugadores. Y después vienen las sanciones de pérdida de puntos, descenso de categoría, desafiliación, hasta que pague. A las puchas. Atención, Twitty, entonces, ¿podés repetir, doctor? Primero es no poder fichar. Sí, no puede transferir, no puede contratar y no puede transferir, las 2 cosas. Bueno, no, después si continúa. Claro, si continúa sin pagarse, después ya qué, pérdida de puntos. Y después se pide el procedimiento disciplinario y comienza con pérdida de puntos y puede llegar a la desafiliación. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Este momento que nadie tiene el teléfono, Federico, no, quiere decir que es real, sí, porque cuando no te atiende ya es por algo. 30 de septiembre habló del tema Manuel Ferreira Bruschetti, asesor económico del Olimpia, en un instante. Explotó la bomba, señores, en el momento que anticipábamos, y mucha gente ahora está escuchando la radio y cae la bomba en Olimpia. Poné un poquitito cuando contábamos esta noticia sobre el caso de Erly González. Está esto 12:51. A ver, de muy buena fuente, anticipo del Cardinal Deportivo. Acaba de salir la sentencia del TAS, Tribunal de Alzada,
de Lausana, Suiza. Irrecurrible, última instancia. Olimpia debe abonar al Dinamo de Kiev $5 millones más 10% de interés y tiene 45 días para hacerlo. Repito, bomba que ahora acabamos de tener, de acceder a esta noticia. Atención a los medios, colegas, si quieren repetir, no hay ningún problema, lo pueden hacer, porque va a ser la noticia del día. Reitero, el TAS a favor del Dinamo obliga al Olimpia a pagar $5 millones más 10% y tiene 45 días el Olimpia para pagar esta suma. ¿Cuánto estamos hablando? 10% son 500.000 más. $5.500.000, 45 días, bomba en Olimpia. Caso Derly González. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué pasa, doctor, si no pagarlo en los 45 días? Y vienen las sanciones. La primera, hay una sanción que creo que es concomitante con la resolución, que es la prohibición de contratar jugadores, y después vienen las sanciones de pérdida de puntos, descenso de categoría, desafiliación, hasta que pague. Si no puede transferir, no puede contratar y no puede transferir, las dos cosas. Bueno, no, después si claro, si continúa sin pagarse, después ya que es pérdida de puntos. Y después viene, se pide el procedimiento disciplinario y comienza con pérdida de puntos y puede llegar a la desafiliación. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, así está el tema, será. Vamos, Edgar, porque tenemos que seguir. Estamos buscándole a la gente del Olimpia. Petrosur suma una estación más, se habilita una nueva estación en calle Última, Avenida Defensores del Chaco, esquina Doctor Sosa. Vení a conocer y de paso cargas con un descuento de menos 300 guaraníes en todos los combustibles. Petrosur sigue expandiéndose para que sigas cargando al menor precio del mercado, con calidad internacional certificada. Tus motos Taiga vienen con regalos durante octubre. En Inverfin encontrarás la motoneta 120 2G Full, motor 110cc en cuotas de 299.000 guaraníes. También la Taiga 150 5 Full, motor 150cc refrigerado a aire en cuotas de 315.000 guaraníes, con 15.000 kilómetros de garantía y un portacelular impermeable de regalo. Visita una sucursal de Inverfin o la fanpage de Taiga. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Bueno, Dani, ¿cómo esto se soluciona en Olimpia? 45 días. Si es FIFA, espectacular porque puede apelar y alargar el tema. Pero si es TAS... Aunque sea FIFA, yo no creo que Olimpia quiera alargar. ¿Pero de dónde va a sacar los 5 millones? De donde sea, pero el tema ese de alargar no creo. Porque eso también dijo el doctor, ¿verdad? Buscas aparte de Obi. No, es una cuestión... Va subiendo el interés, ¿verdad? Claro, y 15, ver, 20%. Ya que estamos, por ejemplo, no es tipo el caso Trovato donde Marco dice, no, yo soy inocente. Acá me plantaron, entonces yo voy a ir a pelear. Este no es un caso de donde se discuta el fondo. ¿Se entiende? Sí. Este es un caso donde Olimpia dice, sí, yo no tengo que pagar. Olimpia reconoce, Brunota nunca, busquemos el archivo, Brunota nunca dijo eso es lo que te digo, porque yo no sé si en ese largo trayecto de la apelación al TAS se venga el tema de las transferencias, porque uno puede decir, si Olimpia no puede dijeron transferir... también que estaban agendadas las deudas. Perdón, tenés lo de Manuel Ferreira. La de Dinamo no, por eso, ellos refaccionaron todo, pero la de Dinamo era el elefante en el cuarto. Esa era la que los ucranianos dijeron, no. A ver, Manuel Ferreira Bruschetti, archivo, 30 de septiembre decía esto en ABC Cardinal 730 AM.
¿Cuál, por ejemplo, es la demanda más preocupante? La más grande que se tiene es la que se tiene del Dinamo de Kiev por Derli González. Es una demanda de 5 millones de dólares. Esa demanda solamente. Qué pesada es la demanda. Lo de la FIFA, ¿verdad? Lo de la FIFA, seguramente la sanción, por ejemplo, que puede salir es que el club no pueda comprar jugadores. Ahí Manuel habla de comprar, pero repito, si es como dice Manuel Ferreira, asesor financiero del Olimpia, no va a ser tan fuerte el castigo por el momento. Ahora, si es como dice Gerardo Acosta, es comprar y vender, las dos cosas enfatizó Acosta, también es un problema, porque si Olimpia es un equipo que está en crisis económica, necesita vender. Imagínense si viene una sanción y Olimpia quería vender a Brian Ojeda y a Pita, y por esta sanción no se vende. Porque suena lindo el tema de, no, yo voy a estirar mi deuda, capaz voy a poder amortizar ese 5% anual, porque cuando vos le decías lo del 10% y el doctor te decía lo de 5%, a mí me venía a la cabeza, claro, ya van casi 2 años. Porque a Dele lo compran para el inicio del 2020. Entonces, voy nomás si vos mirás solamente desde ese lado, parece que ganás tiempo y dentro de todo le podés buscar la vuelta al porcentaje. Ahora, si te taponan un ingreso genuino como la venta de jugadores, también. Por eso yo no estoy tan seguro, y más por estas posturas donde desde el lado lo limpia. Vos sabés cómo son los clubes que cuando dicen, ese está por salir tranquilo. Pero ¿de dónde vas a sacar 5 millones? Sinceramente te digo, esto realmente es un bombazo. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que sea la FIFA. No, pero para cerrar, cuando voy a decir, no, van a poder, si es FIFA, para mí, por las declaraciones de todos los dirigentes, ellos tienen asumido que van a tener que pagar, como sea, ahora. ¿De dónde? Oscar Vicente Cabone, ¿podemos charlar con él? Por favor. Cristian Domínguez, si nos atiende, alguien del Olimpia. Yo lo que te decía es que cuando los clubes, vos le decís, mira, acá está por salir algo, los propios clubes te dicen, pero de ese todavía hay instancias. Tranquilo nomás te dicen. Yo escuchando a los referentes del Olimpia en los últimos meses, no, ese es el más complicado. Que con los bancos ya hicimos el fraccionamiento, llegamos a un acuerdo y este era. Entonces yo no sé, o sea, dame el beneficio de la duda de que Olimpia va a apelar, suponiendo que hay instancias más para apelar. Pero si no Derli González también habló acá sobre ese tema, ¿verdad? Claro, le preguntamos. Le preguntamos. Lo que te dije. ¿Quién vos Federico? Estaba al tanto que... Pero él dijo, yo no me voy a mover. Claro, no. que iba por cuerdas separadas, que él esperaba que... Él sabe el problema, pero esperaba que la dirigencia... Le preguntamos si le alteraba algo en su caso, pero él no tiene nada que ver. ¿No? Porque no va a faltar el hincha que crea que algo de ese 5 millones... Le corresponde a él, ¿no? O sea, no es la ley del futbolista de Paraguay. Que solamente existe acá, no, pero el 20%, el 15% tipo Argentina, él no tiene nada que ver con el caso de la demanda. Acá me están enviando archivos. Santos, de Brasil, sancionado por la FIFA sin inscribir jugadores. Ya en FIFA le habían sancionado. Es que es la FIFA la que sanciona con eso. Bueno, dice, la FIFA ha sancionado a Santos sin poder inscribir jugadores hasta que no salde la deuda que tiene con el Hamburgo, de unos 3 millones de euros. Sí, la duda que tengo es eso de vender. Por eso jugó hay gente que la Libertadores todo con chicos. Claro, se dependió de mucha gente. Vender puede, a mí me dicen, ¿eh? No, por eso, 2 personas de fútbol. Siempre era inscripción. El Santos vende a Soteldo al Toronto y se libra de la sanción de la FIFA. Claro, tuvo que vender a Soteldo. Porque vos vendés y te embarga eso, ¿verdad? La cuenta. Entonces vender te permiten. Claro, no. Vos vendés y directamente va hacia el club al que vos le debes la plata, por eso te permite vender. Porque es un recurso que vos podés... Pero depende en qué instancia. No, me dice gente... Pero si no va a generar el recurso para pagar. Bueno, pero si es el TAS, te da 45 días. Si vos no pagás los 45 días, ya comienza en orden los castigos. No podés fichar, ¿verdad? Y hay que ver ahí si el TAS ya también no podés vender.
Hay que ver. Después, no se da la solución después te mágica sacan como los puntos. Pretendió otro vato acá al decir que no, Derly González le vendés recuperado 5 millones. No, esa solución mágica tampoco no, por el jugador no se está recuperando una lesión, no está en buenas condiciones. Mencionado eso una vez, pero era imposible. No era tanto así. No era muy fácil. A lo sumo, eso cuando decía el doctor Acosta de que lo de vender también, a mí me llamó la atención porque hasta ahora siempre las sanciones que uno recuerda es la incapacidad de inscripción, entiéndase comprar. Capaz pueda colocar con el jugador en cuestión, a lo que Ariel recordaba, para que no se den situaciones de triangulación. Claro. O porque... Lo de la FIFA generalmente, eso de inhibir pasa mucho en Argentina, el tema judicial. Acá me dice un abogado. Se llama inhibición, vender y comprar, contratar ni vender. ¿verdad? Abogado deportivo me dice, se te embarga la venta hasta revocar la deuda. Y eso te acabo de decir. Pero no es que se te prohíbe. Porque con lo que decía Ariel, medio que, pues espera, vos a mí me castigan porque esos yo no 2 puedo millones pagar vos no lo tocas. Va directamente al Dinamo, claro. En este caso va directamente al Dinamo. Claro, o sea, es un formalismo, pero... Al Huachipato dice que le debía por Sotelo Santos. Claro, porque él viene él hace Huachipato, Chile, creo que después va del Santos. Bueno, para la gente que está ahora en la sintonía, vendemos con él. Al momento en el que lanzábamos 12:51, la noticia de Derly González, sanción de $5 millones, me dicen 10% de interés, 45 días de tiempo tiene Olimpia para pagar el caso de Derly González. Inclusive el doctor Gerardo Acosta le llamamos para consultarle cuestiones técnicas, jurídicas, y él nos dijo, a mí ya me contaron esto. Inclusive me dijo, me consultaron si podía defender el tema, pero que había un caso pesado contra el Olimpia. Estamos buscándole a la gente del Olimpia. No tenés la parte donde dijo, Bruno te habló acá, él mismo dijo, no aceptó el Dinamo de Kiev. Y lo más grave del caso, que dice Gerardo Acosta, es que si no acepta el club, tenés que pagarlo íntegramente. No hay tu tía. ¿Y cuál sería la ¿Ustedes se imaginan Olimpia descendido? No sé, alguien va a tener que salvar. No se va a llegar a eso. Muy catastrófico, no se llega a eso. Apocalíptico. No, fíjate eso. ¿Y vos tenés los 5 millones? No los tengo, pero estoy seguro que hay muchos olimpistas que tienen, incluido el apellido que vos dijiste, que no van a permitir jamás que el Olimpia descienda. Porque ¿qué pasó con el tema de la colecta, por ejemplo? ¿Qué tipo? Eso fue tipo la convocatoria de la selección de Berizzo. Porque después dijeron, no sabíamos que iba a entrar tanta gente a la página web. Y se le echan la culpa a la app, ¿no? A la aplicación. No, y el software, no. Ay. Bueno, vamos con Edgar y seguimos, hermano querido, dale. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable, con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instar a los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed, te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate mucho más. Vení a Bristol y aprovechar las cuotas más bajas de todo el país, precios increíbles y la mayor variedad en celulares y muchísimo más. Escucha esta super oferta celular Samsung A12 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿vos qué haces ahora mismo, Brunote, Ariel? ¿Cuál es tu ya? Porque ahora llegó esto. Y si no tengo otra salida, hermano querido. ¿A quién le vas a llamar? Si no tengo otra salida, pues alargaré hasta las últimas consecuencias. Y buscaré ahí la forma, la manera, no sé, moveré tierra, mar, viento, herrería para buscar. Acá me dice Luis María, de algún lado va a salir el billete, que le paguen con bonos.
que se descuente un banco de Paraguay, pero no, eso es fácil para Luis María, que no sabe a lo mejor qué préstamos ya tiene el Olimpia. Acaba de hacer su fraccionamiento y... ¿Eh? Acaba de hacer su fraccionamiento. Federico, ¿vos qué haces hizo Brunote ahora mismo? ¿Cayó la bomba hoy ahora? Y ahora dice que están... ¿Eh? No, que una fuente bien me dice que ahora están reunidos los abogados, ¿no? Que así debe ser la Olimpia, porque es algo que justamente qué debe hacer y los abogados le van a decir que debe hacer. La plata no está. ¿Quién está reunido? Los abogados de Olimpia. ¿Y por qué no me contaste esto, Federico? ¿Anticipo? Sí, porque estoy chequeando, pero es muy lógico, no veo, que por eso no atiende nadie. ¿Te confirman ahora, Federico? Sí, me dicen por eso no va a atender nadie, porque están reunidos los abogados y quizá esta noche van a hablar los abogados. Ahora dirigente no va a hablar nadie. Bueno, ¿me permitía robarte, por favor, anticipo de Federico? ¿Cómo no? Sí. Bueno, lo último, Está sobre el caso de Ernie González. Por favor, para que Twitty no se equivoque. Federico. No, ¿qué está pasando ahora? Más que anticipo, ahora están reunidos los abogados de Olimpia, ¿sí? Los abogados del Olimpia están reunidos y están tratando el tema de Ernie González. Claro. FIFA de Ernie González. Lo que necesitamos saber es si es FIFA o es TAS ya. Porque si es TAS sí que es jodido. Porque esa ya es la última instancia. Es como irte a la Corte Suprema de Justicia. Ahora lo que te dijo Acosta es unos amigos de Europa, te dijo. Por eso él... Porque él también tiene conexión con TAS. Claro, él me parece que él no te quiso, pero yo creo que él te dijo FIFA, Bruno, FIFA. Es FIFA. Sí. El Barcelona no podrá incorporar y vender durante 2 periodos, dice acá la comisión disciplinaria de la FIFA. Ahí entonces. Sancionó al Barcelona por infracciones relacionadas con el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años. Pero esto es otra cosa. No, pero ¿sabes por qué es valedero ese aporte que te dan? Acá es un abogado deportivo el que me está enviando. ¿Y sabes por qué? Porque hay castigos de compra y venta. No, en ese caso yo recuerdo si justamente había jugadores coreanos ahí en ese... Y en ese internet está este chico, el Cubo. En la era Martino, por eso acá tuvo está. que ir. No, por eso tuvo que ir, volver a Japón y después Real Madrid le hace soplo. A mí la fuente me dijo el TAS. Y que tiene 45 días del Olimpia. Pero ¿acaso no hay dos instancias? Gerardo nos dijo FIFA. ¿Cómo que 2 instancias? No, y primero, porque un fallo, después está el periodo de apelación, como será el caso de Trovato ahora. No, pero ese es un caso disciplinario. ¿Disciplinario? Claro, ese es otro caso. Pero igual, por lo menos tener una instancia en la que pelear y después remitir al TAS. Y en los últimos tiempos todos los dirigentes que hablaban de que el caso estaba en FIFA, salvo que se haya hecho muy rápido todo. La instancia del TAS. Rapidez es lo que no hay en la transición de FIFA a TAS. Justamente por eso se apela allí. Y también el TAS no necesita ser rápido si es que es un nuevo juicio. Pero acá vuelvo, o sea, acá yo no en ningún momento escuché de parte de Olimpia decir no, pero acá hay una irregularidad, esta gente quiere cobrar algo que no le corresponde. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámaras de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó octubre con estos super descuentos, donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, en línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuñaguapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Rota Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y
Sargento Selva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. A ver, momento en el que lanzamos la noticia y tenemos lo de Brunote. Brunote hablando hace muy poco tiempo en ABC Cardinal sobre el caso de Derlis González. De muy buena fuente, anticipo del Cardinal Deportivo. Acaba de salir la sentencia del TAS, Tribunal de Alzada de Lausana, Suiza. Irrecurrible, última instancia. Olimpia debe abonar al Dinamo de Kiev $5 millones más 10% de interés y tiene 45 días para hacerlo. Repito, bomba que ahora acabamos de tener, de acceder a esta noticia. Atención a los medios, colegas, si quieren repetir, no hay ningún problema, lo pueden hacer porque va a ser la noticia del día. Reitero, el TAS a favor del Dinamo obliga al Olimpia a pagar $5 millones más 10% y tiene 45 días el Olimpia para pagar esta suma. ¿Cuánto estamos hablando? 10% son $500,000 más. $5.500.000, 45 días, bomba en Olimpia, caso de Derlis González. Exclusiva, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿El Dinamo cómo está? ¿Se le pagó ya algo? ¿Van a reestructurar? ¿Cómo van a hacer lo de Derlis González? Y está complicado, ¿verdad? Está complicado. Nosotros, esos pagos que habíamos hecho en su momento, después viene la crisis, se paran los pagos, le hacemos una propuesta de hacer pagos mensuales. Lastimosamente ellos no aceptaron, entonces está complicado, ¿verdad? En este momento, básicamente parte del plan es justamente que a través de estos esquemas con los grupos de inversionistas se consigan los recursos necesarios para que podamos liquidar la deuda que se tiene, porque lastimosamente el Dinamo no aceptó nuestras propuestas. En la instancia en la que está, si la otra parte no te acepta, tenés que cumplir la resolución o apelar para ganar tiempo. Si está condenado, salvo la otra parte, tenés que pagar todo. Y no tiene obligación de aceptar. O sea, a ver, si yo sé que voy a ganar, que en 45 días le voy a tener listo para meter en un procedimiento disciplinario que puede terminar con la desaparición del club, siendo un club como Olimpia, para que ya está negociando plazos cuando ya no me pagó la primera vez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esa parte del archivo Brunote es clave. No aceptó el Dinamo de Kiev. Pone un poquitito, por favor. Perdón por la insistencia, pero esto no es un dato menor, no es un tema. ¿Vos qué hace? ¿A quién le falta preguntar? Creo que Ariel, vos ya dijiste. Si lo tengo a largo, ¿qué va a hacer? ¿Y si no hay forma de alargar? Y ahí el presidente dijo que estaban trabajando con los inversores. Con esta vos que Federico ya respondiste. ¿Vos no, los abogados están trabajando, pero si no hay forma de alargar, ahí sí que de algún lado va a salir. ¿De dónde? Y de algún lado va a salir. ¿De dónde? Y de algún lado. ¿De dónde, Federico? ¿Y quién puede pensar que se vaya al descenso? No, yo no. Bueno, pero no vos quiero. mismo dijiste, Por favor. En un momento. Pero ¿Cuál puede ser la primera sanción? Y la primera sanción es no poder vender, comprar jugadores. No. Y bueno, pero y ahí está el tema de chicanear, alargar mientras pase eso. ¿Cuál es la sanción máxima? La segunda sanción es pérdida de puntos. Y la tercera es descenso y después de esa afiliación. A eso no va a llegar. Yo no quiero que, ojalá, pero por favor, el glorioso Olimpia. Estoy diciendo, el club más grande de la República del Paraguay, por favor. De algún lado va a aparecer para evitar esas dos sanciones máximas. Dani, ¿vos qué haces? Iba a perder 3 puntos por Matías Jiménez, ¿verdad? ¿Te acuerdas que perdió y después le repusieron otra vez los puntos? Que le llegó ya una sanción así.
y la repusieron rápidamente porque solucionó, pero era un dinero que no tiene que comparar nada con esto, ¿verdad? Ya es tendencia de Derlis González. Perdón, Dani, ponelo a Brunote otra vez. ¿Qué haces vos si sos Brunote Chun? Espérame un ratito. ¿El Dinamo cómo está? ¿Se le pagó ya algo? ¿Van a reestructurar? ¿Cómo van a hacer lo de Derlis González? Y está complicado, ¿verdad? Está complicado. Nosotros, esos pagos que habíamos hecho en su momento, después viene la crisis, se paran los pagos, le hacemos una propuesta de hacer pagos mensuales. Lastimosamente ellos no aceptaron, entonces está complicado, ¿verdad? En este momento, básicamente parte del plan es justamente que a través de estos esquemas con los grupos de inversionistas se consigan los recursos necesarios para que podamos liquidar la deuda que se tiene, porque lastimosamente el Dinamo no aceptó nuestras propuestas. Con el grupo de inversores, dice. Esto es importante, Tuiti, por favor. Con el grupo de inversores, para poder cubrir ya esto, dice. O sea, que el grupo de inversor podría cubrir ya esta deuda. Dani, vos que si sos Brunote, ¿qué hace? Le llama ahora ya al inversor. Pero ahí te pones que el inversor diga, bueno, ¿y de qué me da vos? Sí, claro. Porque Olimpia hasta ahora no había firmado ningún acuerdo, según nos dijo Brunote, que había 3 grupos de inversores que estaban en conversación con el Olimpia. Y cuando vos estás apretado, necesitado, pues ahí el otro se puede aprovechar. Yo creo que ese viaje que hizo Brunote a Estados Unidos tenía como meta, viste que están las metas corto plazo, medio. Este es urgente. No, este era cortísimo y urgente plazo era. O sea, por eso te decía, más allá de si era FIFA, TAS, lo que sea, yo a Olimpia ya no le veo con las ganas, energía o voluntad de querer chicanear o dilatar esto. Mira, Olimpia es un ultra olimpista, Dani, perdón, y después te dejo completar. Ultra olimpista, enfermo. Cruzeiro, ese es nuestro destino, si Olimpia sigue así. Se fue a la B y no puede subir más. Por deudas impagas no puede contratar. No creo que... A ver. En el caso de Cruzeiro inclusive hubo... No es que a la B se fue por cuestión deportiva. Y estando en la B hubo deducción de puntos por manejos muy oscuros. Donde inclusive una gran investigación de un programa de Globo le sacó cosas muy turbias. Acá dice, normalmente sanciones de 45 días son plazo de la FIFA, dice otro abogado deportivo. Por eso, o sea, yo, más allá de las instancias, yo a Olimpia le escucho como alguien que quiere pagar, no como alguien que quiere dilatar. Sí. Entonces, yo creo que va a pagar, porque saben que si no pagan, porque acá, me parece que se ignora el elemento de Dinamo. Porque Dinamo puede ser el que haya, no, yo voy a FIFA, yo voy a TAS, yo quiero, porque mira que esperaron. Esta es una transacción que se dio en diciembre del 2019. Yo todavía recuerdo, el día del Tetra, el gol de Roque contra Guaraní, en la previa no hablamos del Tetra, porque vos tiraste la información de Derlis que vino a la cancha, siendo jugador del Santos. O sea, para dimensionar cuánto tiempo ya pasó. Mirá que los ucranianos querían más o menos recuperar y Santos no podía. Lo que Santos no podía, ese Olimpia del Tetra y el que iba a ir por Adebayor, por Derlis. Entonces pasó un tiempo importante. Acá no va a pareciera ser ¿qué es lo que le pasa a los ucranianos que no pueden aguantar? 2 años ya van casi 2 años. Por eso yo escuchándole a todos los dirigentes del Olimpia y que siempre pusieron como, repito, el gran problema lo del Dinamo, es que van a pagar. El costo de ese pago solamente los olimpistas sabrán, solamente la dirigencia sabrán, y los olimpistas, yo creo que van a tener una brillante oportunidad, los socios, para ir a preguntar el próximo 11 de noviembre, ¿verdad? Para decirle, bueno, ¿qué onda con esto? La vez pasada yo te decía, yo no sé si, por ejemplo, Marco Trovato está inhabilitado o no para participar de una asamblea. Pero la vez que charlamos con el expresidente de la Olimpia, decía, lo de Derlis, ese se recupera rápido si podés revender, inclusive ganar dinero. Entonces, mira que hasta para esa fecha todavía no se habrá cumplido, creo que el tema de los 45 días. Entonces, la dirigencia me parece que tiene toda la voluntad de pagar
ya va a depender de su reingeniería financiera, con los expertos en la materia, cuánto llegará a costar conseguir ese 5.500.000 y después eso transparentar ante sus socios, que seguramente tendrán muchos reclamos, entre ellos lo de Derlis González. Pero el Dinamo, ¿cómo está? ¿Se le pagó ya algo? ¿Van a reestructurar? ¿Cómo van a hacer lo de Derlis González? Y está complicado, ¿verdad? Está complicado. Nosotros, esos pagos que habíamos hecho en su momento, después viene la crisis, se paran los pagos, le hacemos una propuesta de hacer pagos mensuales. Lastimosamente ellos no aceptaron, entonces está complicado, ¿verdad? En este momento, básicamente parte del plan es justamente que a través de estos esquemas con los grupos de inversionistas se consigan los recursos necesarios para que podamos liquidar la deuda que se tiene, porque lastimosamente el Dinamo no aceptó nuestras propuestas. Ya, en la instancia en la que está, si la otra parte no te acepta, tenés que cumplir la resolución o apelar para ganar tiempo. Si está condenado, salvo la otra parte, tenés que pagar todo. Y no tiene obligación de aceptar. O sea, a ver, si yo sé que voy a ganar y que en 45 días le voy a tener listo para meter en un procedimiento disciplinario que puede terminar con la desaparición del club, siendo un club como Olimpia, para que ya está negociando plazos cuando ya no me pagaron la primera vez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la Ada AgroShopping, una tradición de más de 23 años con los productos más frescos de la huerta a tu mesa. Acércate para disfrutar. Además, los talleres de cocina en vivo con reconocidos chefs. Todos los martes de octubre, ven a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años, celebrando con todas las letras. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Toda la variedad de aceros, hierros en general. Encontrarás en Hierro Mat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, molde tejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Red Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py.
www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso fuerte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontrarlos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Acá me dicen que un poderoso empresario es socio del Club Olimpia, dice. ¿Por qué no le dan el pase a él? Dice. Tiene 2 siglas su... ¿Eh? ¿Cómo que darle el pase? Eso ya no se hace más en el fútbol. Bueno, pero una forma de decir. No, ya sé, pero tienes que colocarle en un club. Y acá me dicen... Además, ya no va a tener el costo, ya no va a perderle 5 millones ahora. Voy a decir nomás ya, ¿verdad? Pues yo no sé, esto es real. El famoso dicen que un reconocidísimo empresario con 2 siglas de su nombre y su apellido, es socio del club, dice, del Club Olimpia. ¿Y por qué no le ofrecen nomás ya el pase de Derli? Dice acá un expectable socio del Club Olimpia. ¿Cómo vio eso van a hacer? No, ¿verdad? No. Bueno, está Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Móvil Bueno, personal. buen día, saludos para todos. Móvil personal, Johnny, ¿cómo andás? Bien, señor. ¿Escuchaste? Sí, todo muy fuerte. ¿Y qué averiguaste de tu lado, Johnny? ¿Recibiste mensajes? ¿Qué sabes? Consulta por todos lados, una envía mensajes y, así como decías hace algunos minutos, muy difícil, no hay respuesta, gente que desesperada escribe queriendo saber qué va a ocurrir, y todo esto, Bruno, seguramente cobra mayor relevancia la asamblea del próximo 11 de noviembre. Porque en el orden del día está hasta febrero lectura y aprobación del acta, después consideración de la memoria y el balance hasta el 31 de diciembre del año 2020. Lógicamente también la propuesta de directivos, imagino que en esta asamblea van a poner a disposición de los socios a los empresarios, o en este caso propuestas de empresarios para ayudar al Olimpia en la parte económica, y con esa situación de Derlis más que nunca se necesita del apoyo empresarial. Johnny, tenemos acá archivo, Marco Trovato explicaba lo de Derlis González, inclusive hablando de los tiempos, de los plazos. Escucha un poquitito, después hablamos lo de la selección paraguaya, qué equipo prepara Berizzo, cuándo viaja, todos los detalles de la selección brevemente porque estamos muy comprimidos. Pone por favor caso de Derlis González, que la primicia lo lanzábamos acá, sobre el caso de los 45 días, 5 millones más 10% que tiene emplazado el Olimpia por el caso de Derlis González. Derlis González, nosotros tomamos la decisión de contratar a Derlis González, volvemos otra vez al tema del presupuesto. Recaudábamos $22 millones por año, nosotros decidimos comprarle, digo nosotros, porque siempre esto estuvo charlado en comisión directiva, decidimos contratarlo a Derlis por $5 millones, comprando el pase de Derlis, y eso se iban a pagar en 3 años, o sea, de un presupuesto de $66 millones en 3 años que vos ibas a generar ingresos, tenías que pagar 5 en 3 años, ¿verdad? Era más o menos 1 millón y algo al año, 1,5 millones, 1.800.000 al año en la compra del pase. Derlis González ganaba
creo que ganaba $150,000 al mes. Derly González vino a Olimpia por, creo que el 30% o 35% de lo que ganaba, por las ganas que él tenía de volver a jugar en Paraguay, las ganas que él tenía de volver a jugar en el Olimpia y las ganas que él tenía de jugar para recuperar ese nivel que él tenía, que lastimosamente con el Dinamo no se le daba, ¿verdad? Porque cuando él estaba en Santos que quiso comprar el pase, Dinamo no quiso venderle, entonces bueno, en Santos también no tuvo espacio, lo habían separado, lo habían dejado a un costado, entonces bueno, Derly no podía agarrar ritmo y no podía agarrar nivel, ¿verdad? Entonces él, la decisión que tuvo para venir al Olimpia fue, él perdió muchísimo dinero porque tenía contrato vigente con el Dinamo, entonces rompió ese contrato para venir al Olimpia. Entonces Derly González es una deuda, sí, y ahí hablamos del tema cuando entramos hablamos del tema de los activos y los pasivos, ¿verdad? El pasivo de Olimpia es la deuda con Dinamo por Derly González, sí, pero el activo... ¿De cuánto es esa deuda, Marco? Y debe ser de 4 millones, se pagó 1 millón y se le debe como 4 millones al Dinamo, ¿verdad? Esos 4 millones, que es un pasivo que el Olimpia tiene, Bruno, a su vez es un activo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque si Olimpia necesita pagarle la deuda al Dinamo, sencillamente pone en venta a Derly González, recupera la plata y lo vende, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros está en condiciones de decir que Derly González es un jugador que vale más de $4 millones, ahora recuperando ritmo después de su lesión. Para mí un jugador que la selección paraguaya no tiene y para ahí está. mí Esto es lo que explicaba Marco Travolta, pero hoy día ¿cómo lo vende a Derly en ese monto? Ahora con el mercado comprimido, el libro de pases cerrado, 27, 28 años. Johnny, igual vos sabés que en ese monto no hay coherencia, porque ahí si escuché bien 4 dijo él, claro, que pagó son 1 millón. 5 millones son. Y en Olimpia 5. O sea, creo que llegaron a pagar una cuota, pero creo que no llegaba al millón. Entre lo que explicaba el expresidente y lo que explicaba el presidente. Sí. Si no, eso estamos explicando. Entonces... 5, acá es 5 más 10% de la deuda. No, pero a ver, ahí un expresidente dice que dice 4. $1 millón. En el que se pagó 1. O sea, hasta... No estamos hablando de 80 transacciones entre banco de plaza, final. Es un jugador y una persona dice pagamos más 1 importante. millón. No, y uno dice pagamos 1 millón, queda 4. La otra persona dice mucho a su favor para tratar no, ya sé. que la cuenta no aparezca tan grande. Después saltó todo, ¿verdad? Claro. Johnny. Señor. Bueno, ¿cerramos lo de Olimpia o tenés algo más? No, señor. Simplemente decir que Olimpia tendrá que pagar ese monto, recurrir a chicos, a jóvenes para la próxima versión de la Copa Libertadores o tal vez la Copa Sudamericana. Tema selección, Johnny, por favor, aguántame. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca, rápido. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de Marco País para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Vamos hasta Johnny, tema selección, Johnny. ¿Cuál crees
crees que o es tan complicado, está difícil el tema de saber cuál es el equipo que va a poner Berizzo, cuándo practica, cuándo va a hablar Berizzo, cuándo se viaja? Contanos lo de la selección, por favor, Johnny. Lo cierto es que solamente se pudo contestar una de esas preguntas, que cuándo viaja mañana, 17 horas. El resto es así. Espectacular. Es un capo, Johnny. Te quiero mucho. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Debería hablar mañana. Debería hablar mañana. ¿Qué es lo que cambió para que nos hable Eduardo Berizzo? No sé. No, por eso debería. A lo mejor no va a tener preguntas muy complacientes, qué sé yo. No, que haya preguntas, ¿verdad? Dice. Conferencia de prensa, ¿no? Sí. Poneme la música, hermano querido, del Club Guaraní. Mucha felicidad del Club Guaraní. Qué gran institución. Vos sabés que anoche estaba esperando la hora cero para felicitar al Club Guaraní a través de las redes sociales y se me vinieron muchísimas imágenes. Estaba recordando después de Peligro de Gol. ¿Vos te fuiste a dormir ya, Ariel? Yo miraba más mi Twitter y mis redes sociales. Pensé que Twitter era lo que estaba... No, Twitter. Estaba durmiendo Twitter. Twitter casi no duerme, ¿eh? No, 118 años del Club Guaraní. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo está Juan Alberto Acosta? Hola, Bruno. Felicidades, Bruno. presidente. Muchas gracias, Bruno. Qué grande el Club Guaraní. Qué bárbaro. Se me vino a la memoria el 84. Perdía 2-0. Primer tiempo. Lo da vuelta 4-2. Me vino a la memoria aquel campeonato de la Libertadores 2015. Semifinalista de la Copa Libertadores, dejando fuera a Corinthians, a Racing de Avellaneda. A Corinthians en su cancha le eliminó. Así mismo. Bueno, se me vino a la memoria el campeonato de Félix Darío León, si mal no recuerdo, 2010. Después de 26 años. Ahí está. Y ahora puntero del campeonato. Te olvidaste el gol de Isace sobre la hora a Luqueño y en los penales en el 96. Primer Apertura. Campeonato. Mirá, atender la particularidad que tiene Guaraní. Guaraní es el primer campeón del fútbol paraguayo. Bicampeón. Bicampeón. Atendé que bien, presidente. Puede hacerlo un video, mandar, puede hacer. Primer bicampeón del fútbol paraguayo. 1906-1907. ¿Estamos bien? Invicto. Invicto, bueno. Primer campeón de la Copa Paraguay. Invicto. Y primer campeón del formato apertura-clausura. Apertura 1996. Sí, así mismo. Y ahora están punteros. Sí, estamos punteros. Estamos siempre ahí en el ruido. Presidente, ¿qué crees que le falta al club? ¿Qué proyecciones tenés para más adelante? ¿Qué se viene para el futuro del club, la institución? Bueno, ahora el campeonato, sé que están enfocados en eso. No sé si estás preocupado por la cercanía que tiene ya Cerro ahora en el campeonato. Y mira, hay muchas cosas, ¿verdad? Que lo que realmente el club todavía le falta, lo que queremos. Nunca estamos conformes, ¿verdad? El ser humano no es normal que esté conforme con que logren campeonatos o de repente por ahí se consigan hacer estadios, o siempre hay algo más que se quiere, así que eso, pero lo importante es ir mejorando, haciéndolo cada vez más grande. Sin duda. ¿Es una cuestión pendiente lo del estadio o no es una preocupación, presidente? No es tampoco que hacer un estadio y después no tener forma de sostener ese estadio o de por ahí económicamente te endeudas, entras en problemas. Bueno, el tema del estadio pasa lo siguiente, Bruno, que nosotros en 2008, ¿verdad? En el cual yo estoy como presidente, a mí me tocó la parte deportiva después de Federico, que haya agarrado la peor parte de una administración del club.
donde tuvo que sortear casos judiciales. Ustedes ya saben todo, ¿verdad? 18 casos de remate. Guaraní estaba para desaparecer, se refundó con él, ¿verdad? Y a mí me toca la parte deportiva un poco más limpia ya en cuanto a lo que es la parte administrativa. Y nos preocupamos nosotros por la parte deportiva, en las cuales creo que en 2008 a hoy tenemos 3 títulos, 6 o 7 creo que es vicecampeonato, semifinalista Copa Libertadores. Entonces esto también requiere un poco de dinero, de inversión. Hay veces que inclusive sobrepasa el presupuesto, porque si uno va y hace un presupuesto de acuerdo a lo que recibe, nosotros vamos a estar peleando de media tabla para abajo. Tenemos que ir poniendo plata de parte nuestra, de socios, amigos que colaboran. Y estamos aquí hoy nuevamente después de un año de perder un título en forma inocente, infantil, el año pasado contra Olimpia. Nuevamente ahora estamos peleando un nuevo campeonato, ¿verdad? Estando en la punta con una primera rueda fabulosa. De hecho que vamos a tener resbalones, tropezones. Es difícil mantener una regularidad con un plantel corto. Pero seguimos peleando, Bruno, seguimos tratando de hacer esa gestión de ir mejorando. Y cuanto al estadio, nosotros un estadio que heredamos